Perfecto, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera parte del taller de papeles de trabajo de auditoría. Quisiera darle nuevamente la bienvenida al licenciado César Nina, quien el día de hoy nos estará acompañando con esta tercera parte del taller. Nuevamente. Perfecto, tengan todos muy buenas tardes. Licenciado César, sea nuevamente bienvenido a su tercer día taller de papeles de trabajo de auditoría. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que es nuestro temario para poder terminar todo lo que es la parte teórica y mañana he pasado a hacer la parte de análisis de las cuentas. Ver. Listo, ya tenemos en la pantalla las presentaciones. Sí, por favor, podrían confirmarme para arrancar. Hola, ¿escuchan o no? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Tenemos audio? ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, licenciado. Bueno, entonces arrancamos, ¿sí? Habíamos terminado aquí, así que vamos a volver a repasar para pasar ya a lo que son las referencias, correferencias y algunos asuntos que son relevantes en lo que es la parte de Se la escucha elaboración de los perfectamente, papeles de podemos trabajo. visualizar. Magnífico. Vamos entonces y arrancamos. Gracias por la confirmación, ¿sí? Listo, vámonos entonces. Características ordenados, ¿no? Los papeles de trabajo deben ser archivados bajo un sistema uniforme, coherente y lógico de ordenamiento, de tal forma que facilite la supervisión y acceso de parte de los terceros también en casos de revisión de los papeles de trabajo, ¿sí? A ver, habíamos hablado ayer de los activos fijos, que como ejemplo hemos puesto, que digamos esta hoja es A1, la hoja que viene es A2 y la hoja que viene es A3, ¿no? Entonces esa sería la parte de la referenciación. Tenemos en la parte de activos fijos, pueden poner aquí valores, ¿no? O pueden poner activo fijo, boliviano 100,000, ¿no? Vamos a suponer que es la subsumaria y tiene depreciación acumulada de 2.500, ¿no? Y valor neto sería 10,000 menos 2.500, 7.500, ¿no? Luego tenemos en la hoja A2, vamos a analizar, tratar de analizar cómo tendríamos que analizar esta cuenta. Tendríamos que descomponer en las partes que lo componen, ¿verdad? Como los activos fijos. A2, sí que tenemos la hoja de trabajo A2, ¿no? Entonces, estos 10,000 había sido, digamos, compuesto 3,000 terrenos, edificaciones o edificios 5,000, vehículos 1,000, muebles enseres 900, equipos de compostación, sí, ¿no? Total 10,000. ¿Qué hacemos la composición? Obviamente, ¿no? Si aquí llego, digamos, a analizar, sería este A21, A21, A22, A23, ¿no? Así tendría que crear, ¿no? Más adelante vamos a ver esa la parte del sistema de referenciación. Después, aquí
En esta hoja lo voy a analizar, digamos, lo que son los terrenos, ¿no? Y he encontrado, digamos, que había tenido, digamos, varios terrenos, ¿no? Estos 3.000, pueden hablar, digamos, 3.000 millones o 300.000, ¿no? Terreno uno, terreno 2, terreno 3, terreno 4, terreno 5. ¿Cuál es el objetivo de descomponer? Es que cada terreno tiene su ubicación, ¿verdad? Obviamente en el balance general aparece la cuenta terrenos, ¿no? Pero para analizar lo tenemos que descomponer. Si tenemos suerte, obviamente va a ser un solo terreno, así que va a ser fácil de revisar, ¿no? Y pueden tener también varios terrenos. En este caso, digamos, tiene varios terrenos porque es un ejemplo simplemente, ¿no? Y si tiene varios terrenos, vamos a empezar a analizar, ¿verdad? Obviamente voy a solicitar el mayor de la cuenta para verificar el movimiento de cada uno, ¿no? Ahí voy a poder apreciar cuál ha sido el saldo inicial, cuál es el saldo final, cuál ha sido el movimiento durante la gestión, ¿no? Entonces, basado en ese análisis en la parte financiera, de acuerdo a los mayores, sumas y saldos y el balance general, obviamente tengo que solicitar lo que es el estado de cuenta, ¿no? En este estado de cuenta deberían reflejar, por ejemplo, la ubicación del terreno, ¿no? El número de registro en derechos reales, ¿no? Obviamente, ¿no? Y el importe que tiene este, ¿no? Ahora sí corresponde, digo sí corresponde porque hay suspensión de la ITV, ¿verdad? La parte de la actualización, ¿no? En este caso, entonces, lo que vamos a analizar es la parte financiera primero, ¿no? O sea, vamos a armar nuestro papel de trabajo y posteriormente vamos a ir a la verificación de la documentación legal que nos va a permitir determinar el derecho propietario. El único objetivo es que estos terrenos estén registrados a nombre de la empresa, ¿no? Y además vamos a verificar también que los impuestos que estén cancelados oportunamente, ¿no? Entonces, si encontramos algún terreno, por ejemplo, que no está registrado a nombre de la empresa, entonces tendríamos que solicitar, ¿no ve? Obviamente al ejecutivo de la empresa, cuál es el trámite que se está realizando para cambiar el nombre, para que este terreno esté registrado a nombre de la institución, ¿no? Bueno, pues si nos pasan, digamos, el proceso del trámite, entonces vamos a quedar satisfechos porque vamos a verificar la documentación. En base a esa documentación, como es evidencia de auditoría, vamos a poder verificar que se están haciendo los trámites pertinentes para realizar el cambio de nombre, ¿no? Lo contrario sería, por ejemplo, que todavía no han hecho ningún trámite o que vienen haciendo mucho tiempo ya trámite, hace 2, hace 3 años, pero que a la fecha no hay resultados. Entonces, a través de la gerencia también podemos solicitar al abogado o al responsable que está llevando el trámite o directamente a la persona que está llevando el trámite. Obviamente tendríamos que enviar una nota, ¿no? A la gerencia y la gerencia tendría que enviar solicitando, ¿no ve? Para verificar cuál es la situación actual del trámite, ¿no? Listo, eso sería en la parte legal, ¿no? Obviamente vamos a tener que ver, digamos, el documento de compra y venta, tiene que haber, ¿verdad? Que hemos tenido que comprar en algún momento. Lo que quedaría pendiente es perfeccionar el derecho propietario, pero ya tendrían que hacerlo, obviamente, y tendríamos que llevarlo al control interno, ¿verdad? En el control interno tendríamos que decir que, no sé, hace un año o hace meses, ¿no? Que se ha iniciado el trámite para cambiar el nombre, ¿no? De la institución para perfeccionar el derecho propietario, que a la fecha no tenemos resultados, ¿verdad? Obviamente tenemos que investigar adecuadamente lo que es el procedimiento de indagación, formarnos una opinión y llevar al control interno la falta del derecho propietario, ¿no? Listo, entonces aquí también podemos ver, digamos, aquí esta hoja se llama A1, la hoja que viene va a ser A2, la hoja que viene va a ser A3, ¿no? Entonces aquí digo, estos 10.000 voy a analizar en la hoja A2, entonces voy a esta hoja A2, entonces aquí lo voy a analizar estos 3.000, voy a analizar en la hoja A3, ¿no? Entonces puedo ir también a la hoja 3 y puedo verificar que lo he compuesto, digamos, la composición de terrenos, ¿verdad? De lo general a lo particular y he determinado que total terrenos es 3.000 bolivianos. Obviamente, en este papel de trabajo, no solamente va a quedar aquí, sino que en el papel de trabajo voy a tener que anotar, ¿no ve? O sea, por ejemplo, los metros cuadrados que tiene terreno, la ubicación, incluso el folio, el registro en derechos reales, y puedo incluir una columna de observación también, ¿no? En los casos que corresponda, digamos, no tengo que pensar que ninguno de estos tiene derecho propietario, quizás alguno de ellos no puede tener el derecho propietario correspondiente y voy a recomendar que pues perfeccionen el derecho propietario a la brevedad posible, ¿verdad?
voy a tener que ver la compra. O sea, por ahí han comprado, digamos, en el mes de diciembre recién, estoy haciendo auditoría en el mes de febrero, entonces tampoco puede ser intransigente, ¿verdad? Pero si ya compraron hace un año, hace 2 años o hace 3 años, entonces ya debería estar perfeccionado el derecho propietario. Obviamente voy a hacer seguimiento al informe del auditor anterior. Quizás el auditor anterior ya ha incorporado en su informe de control interno esta observación. Entonces, si existe la observación de parte del auditor anterior y ya no tengo por qué incluir esta observación, lo que voy a hacer es realizar el seguimiento, ¿verdad? Si existe la observación, debería ser en el sentido que se están haciendo los trámites pertinentes a la fecha para perfeccionar el derecho propietario. En la parte del seguimiento voy a tener que poner que se encuentre el proceso, que no ha sido implantado, ¿no? O si ya tiene, ¿no ve? El derecho propietario, lo que tengo que poner es que esta recomendación ha sido implantada debido a que a la fecha, ¿no ve? La empresa o la entidad cuenta con el derecho propietario del terreno ubicado en tantos metros cuadrados correspondientes, ¿no? Como ustedes verán, digamos, cada caso va a ser particular respecto del análisis de la cuenta de terrenos. Listo, ¿no? Ayer también hemos hablado en ese sentido. A ver, características, aquí dice que tienen que ser íntegros, ¿no? Para que un papel de trabajo pueda ser considerado como tal, debe ser completo. Es decir, deberá constituirse en testimonio suficiente y inequívoco de trabajo realizado y de las razones que fundamentan las conclusiones alcanzadas, obviamente, ¿no? O sea, si la cuenta presenta razonablemente, pues nos hace pensar que no existe ninguna desviación, ninguna omisión, ningún error, ¿no ve? O si existe algún error, es casi nada relevante, ¿no? Que nada significativo para poder llegar a la conclusión y decir que la cuenta presenta un saldo razonable, ¿no? Entonces, en este caso de terrenos, por ejemplo, estaríamos hablando de la integridad, estaríamos comprobando que tiene, digamos, 5 o 6 terrenos, ¿verdad? Y estaríamos verificando la documentación legal de los 6 terrenos, obviamente. Voy a tener que solicitar a la gerencia o a la parte legal, normalmente ellos son los que tienen los documentos legales, y pues sobre la marcha tendría que verificar, porque no me puedo quedar con esa documentación legal, ¿verdad? Previa verificación tendría que hacer la devolución correspondiente con una actita para evitar los problemas posteriores. No puedo dejar, digamos, en el ambiente que me van a proporcionar, aunque tenga la llave, porque alguien más podría tener la llave, y si me estoy prestando y me están entregando con un acta estos documentos, ya recae bajo mi responsabilidad el cuidado de estos documentos. Por eso justamente tengo que coordinar adecuadamente, solicitar la documentación mejor al empezar la mañana, para que yo hasta mediodía pueda terminar de revisar y inmediatamente, o si corresponde, sacar una fotocopia de algunos documentos que necesito para respaldar alguna observación y hacer la devolución correspondiente con acta también para evitar los problemas posteriores. O sea, nosotros por eso hemos hablado, digamos, en la parte del archivo corriente, que tenemos una correspondencia enviada y tenemos correspondencia recibida. Eso significa que si vamos a solicitar algún documento, lo hacemos por escrito, ¿no? Esperamos unos 2 días, si no tenemos respuesta alguna, pues hacemos la reiteración de documentación de solicitud, ¿verdad? Si hacemos unas 3 veces la reiteración de solicitud de documentación, la última o la nota siguiente sería, digamos, solicitando que nos digan que no existe esa documentación que requeremos para nuestra auditoría, y con eso estaríamos confirmando, digamos, la limitación que existe, ¿verdad? O sea, podría observar en el sentido de que no me han proporcionado la documentación, pero quizás en la etapa de discusión del informe, ¿no? De control interno o incluso del dictamen, podría aparecer los documentos, entonces incluso pueden decir que no he revisado correctamente o no he solicitado la documentación que estoy observando en el informe correspondiente, ¿no? Entonces, justamente por eso, en la parte del informe de control interno, si en el momento que cuando revisamos los papeles de trabajo al asistente o al junior, ¿no? El supervisor es el que tiene que confirmar estas observaciones relevantes, discutir con el gerente de auditoría, y recién se elevará a las instancias pertinentes un informe borrador para que esto se ponga a conocimiento de los ejecutivos o de la persona o el ejecutivo que nos ha contratado para dicho trabajo, ¿no? A ver, aquí también tenemos objetivos de la referenciación. A ver, no se nota bien. Voy a ver aquí. Objetivos de la referenciación. A ver, ¿en qué nos ayuda la referenciación, no? Facilitar lógica y rápida, adecuada organización, ¿no? O sea, al decir, por ejemplo, que disponible va a ser A, ¿no? Exigible va a ser B, ¿no?
realizable va a ser D, entonces eso ya me permite identificar rápidamente, ¿verdad? Si yo quiero ver el análisis de las cuentas del disponible, entonces lo que voy a analizar es todo aquello que está referenciado con la letra A, ¿no? O sea, si tenemos dos cajas, por ejemplo, caja moneda nacional, ¿no? Será, digamos, A1, caja, A2 será banco, ¿verdad? Si tenemos dos cajas será A2, A11, A12, ¿no? Así vamos a referenciar. A ver, más adelante vamos a ver. Pero esto me va a permitir a que yo pueda tener acceso rápidamente, o sea, digamos, un gerente de auditoría o un supervisor pueda ver la documentación en forma ordenada, ¿no? Y bien organizada, obviamente utilizando esta referenciación, ¿no? Proporcionar información ordenada para la identificación, ¿no? Identificación, por ejemplo, es justamente eso, ¿no? Disponible, exigible, realizable, fijo, ¿no? Es, digamos, alfanumérico, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Vamos a ver, y esto, digamos, de consulta, ¿no? Ubicación, supervisión. Además, no necesito, digamos, que estén los auditores a mi lado, ¿verdad? Si me pasan la documentación y si está debidamente referenciado, yo voy a poder ubicar esos documentos, voy a poder analizar, voy a poder ver el tipo de trabajo que han realizado y que las conclusiones, ¿no ve? Guarden relación incluso con el informe de control interno. Por ejemplo, que las observaciones que se hayan identificado o determinado en el proceso de auditoría, pues estén en los papeles de trabajo, ¿no? Que el informe de control interno haya sido extractado tal como se ha determinado, o tal como ha determinado el auditor que ha ejecutado los procedimientos para examinar una cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo consulta, ubicación, voy a ver si ha sido supervisado o no, porque tiene que haber una constancia, ¿no? Entonces ellos tienen que poner un sellito donde diga supervisado, la fecha, la hora, ¿no? Y además, si el papel de trabajo no cumple con las condiciones, entonces debería poner los puntos pendientes, ¿verdad? Los puntos pendientes que se tiene que completar para cerrar la auditoría correspondiente, ¿no? Acceso al contenido de la documentación de auditoría. Obviamente, como va a estar archivado en función a los estados financieros y en función a lo que es el al estado de resultados, ¿no? Regular la metodología de la referenciación, ¿no? Con un enfoque en lo general a lo particular, ¿no? Entonces, lo general, digamos, es, por ejemplo, balance general. Lo llamamos, por ejemplo, BG, digamos, ¿no? Y de ahí llegamos, digamos, vamos a descomponer por rubros, ¿verdad? Disponible, exigible, realizable, diferido, fijo, y ahí vamos a tener que asignar, digamos, A, B, C, D, ¿no? Entonces, eso es una metodología, digamos, de referenciación, ¿no? Y el enfoque va a ser de lo general a lo particular. Lo general, ¿qué está? En los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que presentan, obviamente, en el estado financiero como activo corriente y como no activo no corriente, ¿sí? En forma de informe, el balance general, donde ellos mencionan, digamos, caja moneda nacional, caja moneda extranjera, ¿no? Cuentas por cobrar. Otros simplemente lo exponen como disponible, exigible, ¿verdad? Entonces, ese que dice disponible, pues necesito descomponer, ¿verdad? ¿Qué es ese disponible, no? ¿Será caja? ¿Será bancos? Y esta información tendría que estar revelado en una nota a los estados financieros y que además debería hacer referencia a una nota a los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, si me dijera nota 3, porque normalmente es 3 y 4 la parte disponible, ¿no? Iría a la nota número 3, ¿no? Verificaría la composición de ese rubro del disponible, ¿no? Y me encontraría, por ejemplo, que tengo caja moneda nacional, caja moneda extranjera, ¿no? Y estaría detallado la parte de bancos, ¿verdad? Porque no solamente tengo que tener una cuenta en bancos, puedo tener una cuenta en BNB, puedo tener en Busa, en BCP, ¿no? Entonces, diferentes cuentas donde voy a componer, obviamente voy a tener que analizar por separado las cuentas correspondientes, ¿no? A ver, evitar el riesgo de duplicar la elaboración de papeles de trabajo. Entonces, también tengo que ver la parte de ciclo de transacciones, ¿verdad? ¿Quién está revisando la parte de ingresos? Por ejemplo, el que esté revisando la parte de ingresos, ¿no? Si hablamos de ciclo de transacciones, pues necesariamente va a tener que revisar la parte de caja o bancos o cuentas por cobrar, ¿no? Va a depender de la política de la empresa que tiene. Por ejemplo, ¿cuál es la política de la empresa para hacer las ventas? Al contado, listo, ¿no ve? Al contado. Entonces, al contado puede ser a caja o bancos, ¿verdad? Pero obviamente viene de las ventas, ¿no? Y que estas ventas también me originan, por ejemplo, el débito fiscal IVA del 13% y también el impuesto a las transacciones, ¿no? Pero no todas las ventas originan el débito fiscal, porque también tenemos, por ejemplo, ventas que están grabadas con tasa cero, ¿verdad? Eso también es necesario aclarar. Por eso es necesario conocer la empresa, cuál es la actividad que tiene la empresa, a qué se dedica la empresa, ¿verdad? ¿De dónde vienen los ingresos, ¿no?
y si estos ingresos están gravados por los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, la persona que está revisando la parte de ingresos, si hacemos la parte de ciclo de transacciones, podría analizar paralelamente la cuenta de bancos, ¿no? Y si la empresa tiene política de hacer ventas a crédito, ¿no? Con garantía o sin garantía, bueno, pues aparecería la cuenta, cuentas por cobrar, o quizás aparecería también letras por cobrar, o documentos por cobrar, entonces también tendría que revisar, o sea, en equipo tendríamos que coordinar cómo vamos a ejecutar el trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para no duplicar la elaboración de papel de trabajo, ¿no? Para que, digamos, no esté revisando alguien ingresos, otra persona la cuenta caja, cuando esta caja, ¿no ve? El ingreso en caja, casi la mayoría, voy a decir, ¿verdad? Porque no siempre el ingreso en caja puede venir de las ventas, pero la mayoría del dinero que entra a caja viene de las ventas, ¿no? Entonces, se puede verificar para cruzarla la información. Identificar el tipo de información que contienen las cédulas, eso también es importante, ¿verdad? Porque una vez que entra la empresa, pues voy a tener acceso a toda la información, voy a tener acceso al estado financiero. Entonces, como ya tengo acceso al estado financiero, ¿verdad? Ya voy a poder identificar los rubros o las cuentas o los elementos de los estados financieros. Entonces, estoy en condiciones de organizarme, ¿verdad? No siempre en todas las cuentas, en todas las empresas tiene que haber, por ejemplo, letras por cobrar o inversiones temporarias o inversiones a largo plazo o inversiones en depósito a plazo fijo, ¿no? Si la empresa no tiene plata, posiblemente no tenga ninguna inversión en una entidad financiera. Así que lo que aplico en otra parte quizás me sirve como referencia, ¿no? Me sirve como referencia, pero no me sirve en su integridad para ejecutar la auditoría, ¿no? Por eso justamente hacemos la parte de la planificación para tomar el conocimiento, ¿no? A ver, facilitar la elaboración del informe. ¿Listos también, no? O sea, a ver, tengo una observación referida a las cuentas por cobrar. Entonces voy a la referencia, digo, ¿cuál es la referencia de cuentas por cobrar, no? ¿En qué cuenta existe la observación? Entonces se supone que está referenciado, ¿no? Entonces puedo ubicar, ¿verdad? Porque voy a hacer un papel de trabajo donde tenga, digamos, puntos importantes, puntos que llaman atención o puntos que van a ir al informe de auditoría, ¿no? Y al redactar esos puntos tendría que referenciar de qué papel de trabajo estoy sacando esa observación, para que, digamos, el supervisor o el gerente, a ver si la observación es fuerte o si la observación es delicada, ¿no ve? Entonces lo que tendríamos que hacer es volver a revisar, volver a analizar, ¿verdad? Para que antes que envíe el informe al cliente, verifique y tenga esa seguridad, esa certeza de que sí existe esa observación, o de que sí existe ese hallazgo, ¿no? Su hallazgo, digamos, significativo. E incluso, ¿no? Yo me podría animar a decir, si todavía no he emitido el informe, si existen dudas, pues puedo pedir algunas aclaraciones al contador, y si el contador no está en condiciones de explicarme, pues puedo recurrir incluso al ejecutivo de la empresa para tener simplemente esa seguridad de incluir en el informe correspondiente, porque al final no se olviden que las observaciones que vamos a plantear tienen que aceptar ellos, ¿no? Porque son sugerencias, ¿no? Al final, en ese sentido tenemos que decir, son sugerencias, ¿no ve? Si no ajustan, va al control interno, ¿no? Y si ajustan, ya no va al control interno, porque si incorporan asientos de ajuste, pues automáticamente ha desaparecido las observaciones, ¿no? O sea, he visto yo, digamos, algunos informes donde lo ponen en el dictamen y después se incluyen también en el control interno, ¿no? Una vez he tenido una experiencia donde me explica y me decía, es que en el dictamen incluimos informe general y en el control interno se somete, pero es la misma observación, ¿no ve? Hay doble pena, ¿no? O sea, por eso justamente tenemos que discutir con el equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, al final tenemos que llegar a analizar en equipo las observaciones, ¿no ve? Obviamente primero la persona, el auditor designado, el quien ha encontrado la observación, iremos discutiendo a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Es más, guiando en el sentido de que tendría que documentar adecuadamente, ¿no ve? Además, tener una evidencia suficiente y competente, tal como establece, digamos, la familia de las NIAS 500, ¿verdad? Es evidencia de auditoría. Entonces, en ese sentido, para cumplir y para evitar problemas posteriores o para que no me hagan sacar ese punto del dictamen, en otras palabras, ¿verdad? O sea, yo bien macho presento, digamos, redacto el informe, en el informe borrador presento el hallazgo y de pronto alguien viene y me dice, no, pero esto no es así, ¿no? Aquí está la documentación, listo, me ha aplazado, ¿verdad? De entradita más. Lo que no he hecho es asegurar, ¿no ve? Asegurar la evidencia de auditoría, o sea, no he llegado a profundizar esa observación, porque si es relevante debería haberlo hecho, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando vaya a discutir el informe con esa solvencia, obviamente no se trata de imponer, sino es que demostrar que realmente esa observación
existe, ¿no? Y que además también tendríamos que discutir respecto de las apreciaciones, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra apreciación respecto de su observación, ¿verdad? ¿Y cuál es su apreciación? Incluso, digamos, en qué normas se están basando para poder verificar. Por si acaso, eso es lo más lindo de nuestra profesión, ¿verdad? Al final nos tenemos que entender con el cliente, ¿no? He tenido varios jefes, que no voy a mencionar los nombres, ¿no? He visto jefes que les encanta rinconar a los contadores, ¿no ve? Incluso a los gerentes, ¿no? Entonces, he visto también algunos jefes que manejan mejor, o sea, es la suerte que he tenido yo de trabajar con diferentes jefes en auditoría. Entonces, más o menos de ahí he tratado de acomodarme en el medio, ¿no? No exagerar, digamos, obviamente, y para eso estamos nosotros. Nosotros no solamente examinamos los estados financieros, también estamos en calidad de asesores, ¿verdad? Orientar o reorientar, ¿no ve? Las acciones que podrían tomar para que puedan corregir, ¿no ve? Algunas deficiencias que podrían existir en los estados financieros, a menos que sea, digamos, fraude, ¿no ve? Y eso ya sería, digamos, algo que no se puede discutir, así que si está debidamente documentado, entonces tiene que ir el informe, o sea, tenemos que ver las cosas que son relevantes y que no son relevantes. Aquí está. Referenciación y marcas de auditoría, ¿no? Referenciación es un sistema de codificación utilizada para organizar y archivar los papeles de trabajo, ¿no? De tal forma que facilite la identificación y acceso a los mismos, con propósitos de supervisión, consulta, demostración del trabajo realizado, ¿no? Así que si existe, por ejemplo, un auditor que ha analizado la cuenta de préstamos, ¿no? Préstamos bancarios, ¿no? Son préstamos bancarios, llega, digamos, a la conclusión de que la empresa no está cumpliendo con el plan de pagos, ¿no? Entonces, ¿y cuánto ya debe? O sea, ¿no? ¿Cuánto ya debe? ¿No? Entonces, podemos establecer en su papel de trabajo. Tendría que verificar el plan de pagos, necesariamente, ¿no? Porque eso me haría pensar que la empresa no tiene plata, ¿no ve? O no quiere pagar, porque ahí se habla de voluntad de pago por si acaso, ¿no? Obviamente si no tiene plata para pagar, ¿no ve? Pero está generando los intereses correspondientes, ¿verdad? Entonces quizás tendría que refinanciar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, justamente por eso tenemos que reorientar, ¿no? O sea, si no está en condiciones de pagar, si ya pagó unos años anteriores, ¿no ve? Y está en la mitad, digamos, de 10 años o de 15 años, de 5 años, entonces lo que podemos sugerir nosotros, o sea, son sugerencias, ¿verdad? No son imposiciones. Lo que podemos hacer es que renegocie la deuda, ¿no? Y que haga pues, un contrato de refinanciamiento, ¿no? No está en condiciones de pagar, ¿no? Entonces va a seguir pagando los intereses correspondientes, ¿no? Pero yo necesito verificar ese papel de trabajo. Y ese papel de trabajo, por ejemplo, debería tener primero, debería guardar relación con el balance general, ¿no? Debería estar referenciado, debería estar correferenciado, debería llevar adjunto el contrato de préstamo, a pesar que esto quizás podría ir al archivo permanente porque es un contrato mayor a un año, ¿no? Y después tendría que verificar el plan de pagos, el comportamiento, necesariamente, ¿verdad? Basado en esa evidencia, ¿no? Obviamente los comprobantes donde ha cancelado, si el débito es automático o paga en efectivo, o sea, hay muchas cosas que lo voy a mover, obviamente viendo, digamos, las operaciones de la empresa, basado en lo que me he formado un criterio, ¿no? Tendría que observar, ¿verdad? Puedo decir, lo mucho que puedo decir es que la empresa no cumple con el plan de pagos, ¿no? Debido a que su situación económica es delicada, ¿no? O sea, ahí tendría que ver incluso, digamos, puedo evaluar los indicadores financieros, ¿verdad? Por ejemplo, el capital de trabajo, que es activo corriente, no es pasivo corriente, tendría que ver, digamos, el apalancamiento financiero, ¿verdad? Por ahí está muy endeudado, o sea, por ahí, digamos, el activo corriente es menor o mayor o menor que el pasivo corriente, ¿no? Y tendría que recordarme de algunos conceptos que la deuda tiene que ser 2 a 1, ¿verdad? Que en el activo corriente debería tener 2 para pagar la deuda de bolivianos 1. Como verán ustedes, o sea, no existe nada así cierto como para explicar cómo exactamente se tiene que hacer una auditoría, ¿no? Si una cuenta no tiene ninguna observación, ¿no? En este caso vamos a suponer que existe contrato de crédito y en ese se ha establecido el plazo, están las condiciones, la tasa de interés, cumple el plan de pagos, entonces, ¿qué podrías observar? No, pues no, o sea, absolutamente nada, ¿verdad? Tendrías que verificar simplemente si este contrato está debidamente firmado, si ha contraído ese préstamo tendría que haber sido autorizado, por ejemplo, si es una empresa privada por los accionistas, por los socios o por el directorio. Alguien tendría que haber aprobado la obtención del crédito, ¿no? Y luego, obviamente, tendrías que ver la parte de la revelación, ¿verdad? Si está clasificado como corriente o está clasificado como no corriente, porque he visto en algunas empresas, apenas ven la cuenta préstamos, lo tiran, digamos, a pasivo a largo plazo, digamos, ¿no? Pero lo que se va a pagar en el año, en los 12 meses
¿Acaso no debería ser ya corriente, no ve? Y lo que pagues después, ¿no? Bueno, pues sigue siendo no corriente, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes apreciaciones, ¿no? Entonces la parte de la referenciación o marcas es esto, ¿verdad? La primera hoja yo lo puedo llamar B1, ¿no? La segunda hoja B2, la tercera hoja B3, lo puedo llamar B4, ¿verdad? Pero si tengo una cuenta aquí que tengo que analizar, ¿no ve? Y necesito respaldar al B1.1, entonces eso lo tendría que llamar B.1.1, ¿verdad? Para que yo pueda, o sea, una hoja de subanálisis, digamos, de esa cuenta para adjuntar, ¿no? Entonces aquí no me tengo que complicar, ¿verdad? Es un simple ejemplo porque habíamos dicho en la primera clase que la forma de elaboración de papeles de trabajo viene del juicio profesional, ¿no ve? De acuerdo a las necesidades del tipo de análisis, incluso de la cuenta que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, nadie te va a decir que este papel de trabajo debería tener 4 columnas, ¿no? Debería tener 3 columnas, no. Deberíamos expresar de la mejor forma posible, ¿no ve? Obtener una evidencia suficiente y competente, ¿no? Para demostrar que esta cuenta, o sea, para comprobar que el saldo de la cuenta es razonable, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante, ¿no? Obviamente, digamos aquí, A sería disponible, B sería exigible, digamos, ¿no? Entonces aquí puedo abrir, digamos, tengo cuentas por cobrar, diferentes cuentas por cobrar, ¿no? O sea, cuentas por cobrar por el giro normal de la empresa, que viene de las ventas, puedo tener, por ejemplo, otras cuentas por cobrar, ¿no? Y en otras cuentas por cobrar, pues puedo tener diferentes cuentas, por ejemplo, sucursal cuenta corriente, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, préstamos al personal, ¿no? O sea, anticipos al personal, ¿no? O sea, y algunas cuentas que podrían parecer que son de control simplemente, ¿verdad? Porque esas cuentas, un anticipo de sueldos aparece, pero desaparece en el mes, ¿verdad? Pero por ahí encuentro una cuenta que aparece, pues me tendría que llamar atención, o sea, porque está contabilizado como un anticipo de sueldos y que sigue, digamos, en el balance general, cuando ya deberíamos haber descontado del sueldo del mes, ¿verdad? Eso tendría que ser una apreciación sana, ¿no? Una apreciación sana. A ver, vamos, seguimos siendo. Listo, a ver, referenciación en marcas de auditoría, también llamado cruce de referencias, ¿no? Es utilizado, ¿no? Es utilizado con el propósito de indicar que una cifra o dato dentro de una cédula tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que figuran en otros papeles de trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, podemos ver que aquí habíamos llamado esta cuenta A1, ¿verdad? A1, y hemos dicho que es el valor del activo vamos a analizar en A2, ¿no? Entonces aquí estoy el papel de trabajo A2, pero aquí estoy referenciando, digamos, que estos 10,000 está en este papel de trabajo, ¿verdad? O sea, estos 10,000, A1, digo, hasta ya estoy correferenciando, aquí digo, estos 10,000, es A1, se encuentra en este papel de trabajo A1. Así puedo estar haciendo el cruce de referencias para poder identificar las cifras idénticas, ¿sí? O las cifras que tengan relación, pero que se encuentren en otros papeles de trabajo, ¿no? Listo, a ver aquí. Recomendaciones para su uso, ¿no? La referenciación debe ser escrita en color diferente. Eso dice la teoría, por si acaso, ¿sí? Entonces, de la teoría tenemos que bajar a la práctica, ¿verdad? Mucha teoría, ahora hay que ir a la práctica, ¿no? Dice, la referenciación debe ser escrita en color diferente al utilizado en el resto de las cédulas, ¿no? Entonces, normalmente las cédulas hacemos a lápiz, ¿no? O en computadora, y eso está en negro, ¿verdad? Y aquí dice también preferentemente en color rojo, dice, ¿no? Y además me dice en el ángulo superior derecho de la hoja. Así dice por si acaso la parte de la teoría, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros hacemos la referencia en el ángulo superior derecho, ¿no? O quizás podría ser también, he visto los papeles de trabajo, ¿sí? En el ángulo inferior derecho. ¿Pero de qué depende? Pues de las políticas, ¿no ve? Las empresas de auditoría o las firmas de auditoría grandes o pequeñas, ¿no? Pues han optado una política, ¿verdad? En su política, para que no sea un carnaval referenciar, ¿verdad? Que todos hagan lo que les da la gana, ¿no ve? Alguien ha tenido que decir, vamos a referenciar en el ángulo superior derecho. Y alguien ha tenido que decir con rojo, ¿no? Porque aquí dice preferentemente con rojo. No te dice que haga siempre con rojo, ¿no? Pero te dice preferentemente con rojo, por si acaso. Y eso es bueno entender, ¿verdad? Porque si no es cuando ves papeles de trabajo, cuando ves que, digamos, está referenciado en el ángulo superior derecho, ¿no ve? Y después encuentras ángulo superior inferior, ¿no ve? Ángulo inferior derecho y dices, pero ¿y cuál? ¿No? Entonces, ahí tienes que ver que también para ordenar los papeles de trabajo tenemos que crear cierto tipo de políticas, ¿verdad? Entonces, el gerente de auditoría o el socio dirá, pues, ¿no ve? Nosotros vamos a referenciar en el ángulo superior
derecho nuestros papeles de trabajo, con un color rojo, listo, ¿no ve? Entonces, todos van a tener que hacer con el color rojo y todos van a tener que referenciar en el ángulo superior derecho, ¿no? Y si la política fuera, digamos, referenciar en el ángulo inferior derecho, entonces haremos todos en el ángulo inferior derecho. Si nos pasa esto, si no decimos nada, con seguridad que vamos a encontrar papeles de trabajo referenciados en todas partes. Segurísimo. ¿Sí? Entonces, a veces los jefes saben lo que tienen que organizar, ¿verdad? Que es importante, o sea, ahí vamos a ver, digamos, qué tan ordenados son papeles de trabajo. A ver, una vez más, se los voy a leer por la importancia de este punto para que no quede claro para nadie, para que quede clarito, ¿no? Para que no quede duda, perdón, ¿sí? Entonces, las referencias deben ser escritas en un color, ¿sí? Diferente al utilizado en el resto de las cédulas, ¿sí? Normalmente las cédulas hacemos con negro, ¿verdad? Imprimimos a negro, lápiz, ¿no? Entonces, el color diferente en este caso sería, pues, preferentemente dice rojo, ¿no? Entonces, de ahí que utilizamos, digamos, lápiz rojo para poder referenciar, ¿no? Y en el ángulo superior derecho. Así dice la teoría y yo pienso también por la experiencia que he visto papeles de trabajo que están referenciados en el ángulo inferior derecho, ¿sí? Entonces nos quedamos con eso para que luego no tengamos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer los papeles de trabajo como equipo? Nos tenemos que organizar, no más que como equipo, como empresa, ¿verdad? Es decir, esta es nuestra forma de referenciación, este es el color para la referenciación y todos tendrían que cumplir. Así que cuando estén entrando los asistentes, cuando estén entrando los juniors, hay que explicarlos en ese sentido, ¿verdad? Obviamente el gerente normalmente mantiene relación directa, ¿no? Para las reuniones con el supervisor, ¿no? O en algunos casos con el senior, ¿verdad? Entonces el supervisor tendría que reunirse con el senior y el senior tendría que reunirse con otros auditores correspondientes para que éste pueda llegar, ¿no? Y cómo tenemos que ver, ¿no? A ver, recomendaciones para su uso, ¿no? En el caso de una referenciación alfanumérica se debe utilizar, ¿no? Una misma letra para identificar los papeles de trabajo, correspondientes al igual rubro, ¿no? Componente o ciclo de transacciones asignado un número correlativo según el orden del archivo de los papeles de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de disponibles, aquí, ¿no? Disponibilidad de cédula sumaria sería A, ¿no? La parte de banco sería A1, ¿no? Y la parte de caja sería A2, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si bien la hoja sumaria es A, ¿lo ves? Aquí voy a tener, obviamente, ¿no? Bancos, voy a tener caja, ¿no? Y banco sería A1, ¿no? Y si tengo muchos bancos, ¿no ve? Entonces sería A11, A12, A13, A14, así tendría que referenciar, ¿no ve? Y en la parte de caja también, puedo tener caja moneda nacional o caja moneda extranjera, ¿no? O al final puedo tener pues muchas cajas, ¿no? Como vemos, digamos, que todos conocen Farmacias Bolivia, ¿no? Y que tiene no sé cuántas, 50 sucursales, ¿no? Entonces, pues debe tener 50 cajas, ¿verdad? Entonces voy a tener que ver el movimiento del efectivo, ¿verdad? O sea, hacer el arqueo de caja, el control debe ser individualizado, ¿no? No creo que haya una sola caja, ¿no? Entonces tendría para verificar las cajas que tienen movimiento correspondiente, o en el peor de los casos, por lo menos las empresas pueden tener caja moneda nacional y caja moneda extranjera. Entonces, si bien la hoja de análisis de la cuenta caja es A2, ¿no ve? Caja número 1 sería, o caja moneda nacional sería A21, ¿no? Y caja moneda extranjera sería A22, ¿no? Obviamente puedo seguir referenciando para adjuntar, ¿no? Y aquí, obviamente, cuando abra, digamos, de las conciliaciones bancarias, ¿no? Voy a tener que ver cuántas cuentas bancarias tiene la empresa, ¿no ve? ¿Cuántos tienen saldo? Obviamente, si voy a examinar, pues tengo la obligación de examinar las conciliaciones bancarias, ¿no? Verificar los extractos bancarios, verificar el mayor de la cuenta, o sea, tengo que practicar la reconciliación, ¿no? Y ver, digamos, qué partidas conciliatorias se expresan en este documento, ¿verdad? Si hay partidas conciliatorias como ser cheques emitidos no cobrados, depósitos no identificados, a pesar que hemos hablado ayer, tendría que darle mayor importancia, ¿verdad? Y decir, a ver, por lo menos este cheque, ¿en qué fecha se ha emitido? Pues, ¿desde cuándo viene? ¿No ve? Por ahí son esos cheques que se han girado recién, digamos, los últimos días del mes de diciembre, ¿no? Y como tiene 30 días de vigencia, pues en la teoría puedo verificar el hecho posterior, ¿verdad? Puedo pedir la conciliación bancaria del mes de enero, ¿no? O sea, estoy haciendo auditoría del mes de diciembre, un cumplimiento a la norma de contabilidad número 2, ¿no? Y la norma de auditoría, ¿no? Puedo solicitar, digamos, la conciliación bancaria del mes de enero.
¿no? Entonces estaría verificando el hecho posterior y yo supongo, ¿no? O sea, pienso que ese cheque que no ha sido cobrado en el mes de diciembre tendría que haber sido cobrado en el mes de enero del año siguiente, ¿no? Entonces no tengo nada que observar. Sí, obviamente puedo poner en mis papeles de trabajo, ¿verdad? De estos cheques pendientes de cobro, no hacer una referencia en papel de trabajo o en otra hoja de análisis, ¿no ve? Detallar esos cheques emitidos no cobrados y al final decir los cheques han sido cobrados en diferentes fechas y colocar la fecha de cobro para cada uno de ellos. Listo, ¿no? Entonces estos cheques que en teoría estaban pendientes de cobro en el mes de diciembre, al año siguiente, en el mes de enero, han sido cobrados y eso se expresa en la conciliación bancaria correspondiente y también puedo ver el extracto bancario para ver que realmente esos cheques han sido cobrados, ¿no ve? O quizás incluso puedo tener algún depósito en tránsito, ¿verdad? O sea, el último día normalmente algunas empresas se dicen, tenemos que cerrar por estados financieros, ¿cuánto de plata tenemos? Tenemos que depositar ya nomás todo, no tiene que quedar nada para el cierre, ¿no? Entonces, por ahí corren a la última hora, depositan en el banco, pues no aparece ese depósito en el extracto bancario, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la empresa, ya aparece como depósito en el mayor de la cuenta, ¿verdad? Entonces, justamente por eso aparece esa cuenta, depósitos en tránsito, ¿verdad? Como hemos depositado a la última hora, el 2 de enero o el 3 de enero, 2, en el peor de los casos, debería aparecer ese depósito en el extracto bancario. Obviamente la parte contable tiene la obligación de hacer seguimiento. Y nosotros como auditores externos también, va a depender del monto, ¿verdad? Si son depósitos de 100,000, de 200,000, que está en tránsito al 31 de diciembre, puedo pedir algunas explicaciones y puedo pedir la conciliación bancaria del mes de enero del año siguiente y ahí puedo verificar que este depósito ya ha sido, digamos, registrado por la entidad financiera y ahí, digamos, quedaría absolutamente todo, ¿no? Listo, a ver, luego tenemos referenciación. A ver, para identificar cédulas que pertenecen a un mismo análisis es conveniente la utilización de subíndices o quebrados, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, lo puedo llamar, esto es una forma, por si acaso, ¿no? A1, ¿no? Puedo decir A11, A12, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo conciliaciones bancarias, ¿no? Del banco 1, que tengo débitos no contabilizados, ¿no? O sea, ¿qué es? Puedo identificar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se ha contabilizado? ¿Por qué no se ha conciliado adecuadamente? O créditos no contabilizados, ¿verdad? Entonces puedo identificar en la conciliación bancaria y digo es A1, o sea, desde detrás de esta hoja va a ir A1 quebrado 1 y después A1 quebrado 2, ¿no? Es una forma de referenciar. Seguimos. A ver, cuando por cualquier razón válida se haya eliminado un papel de trabajo, deberá explicar en una hoja anterior o siguiente a la cédula retirada que su referencia no fue utilizada, ¿no? Entonces, a ver, algunos, digamos, pensábamos analizar, digamos, en una hoja X, ¿no? Que esa referencia, digamos, tenía que ser A2, ¿no? En este caso, A2, ¿no? O sea, si yo tengo referenciado A1, A2, A3, ¿no? Entonces yo voy a buscar el papel de trabajo A2, a eso se refiere, ¿no? Pero por algún motivo no he llegado a utilizar esta hoja, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? Tengo que adjuntar una hoja, ¿no? Y tengo que referenciarlo con el mismo que le tocaba, con A2, ¿no ve? Y en esa hoja tengo que poner que no fue utilizado, ¿no? No fue utilizado, o sea, esa hoja no ha sido utilizado, porque incluso alguien podría pensar que falta ese papel de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso justamente tengo que tener mucho cuidado al referenciar, ¿no ve? La parte de diligencia profesional. Bueno, pues colegas, he visto yo, la experiencia me ha enseñado, digamos, cuando uno está empezando a trabajar, ¿no ve? Normalmente, digamos, ordena sus papeles de trabajo, ¿sí? Y empieza a referenciar como loco, ¿verdad? Lo mete todo, ¿no? Y de pronto cuando empieza a ordenar todas otras hojas más, se da cuenta que se había olvidado incluir algunas hojas, ¿no? Otros tratan de borrar, ¿no? O sea, tratan de borrar para incorporar esas hojas, ¿no? Y bueno, pues ahí puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, las recomendaciones a los auditores con los que trabajamos, ¿no? Que en el trabajo de campo se tiene que ordenar los papeles de trabajo. O sea, si yo tengo una conclusión respecto del análisis de algún rubro, entonces para tener la conclusión, mis papeles de trabajo deberían estar debidamente ordenados, ¿no? O sea, eso es en teoría, ¿verdad? Debidamente ordenados. Y alguien podría decir, es más, ya debería estar debidamente referenciados, pero aquí también nos afecta los plazos, ¿verdad? Si me dicen que tengo 20 días, analizo las cuentas, ¿verdad? Voy ordenando algunas cuentas o también no me entrega toda la documentación. Hay cosas que me puede afectar a que yo cierre adecuadamente el examen de un rubro específico de los estados
de los estados financieros. Entonces voy a esperar pues, que me proporcione esa documentación, ¿verdad? Y en el trabajo de gabinete, después que saque el informe, voy a tener que ordenar y voy a tener que referenciar. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado de repetir siempre, ¿no? A nuestros colegas, a los que entran a trabajar, a los que están empezando más que todo, ¿no ve? Que los papeles de trabajo se tienen que ordenar adecuadamente, porque algunos llegan con un maletín, pero lleno de papel, ¿verdad? No saben cuál es cuál, ¿no ve? Porque han sacado fotocopia de todo y de nada, ¿verdad? Es terrible, de pronto un jefe tiene que estar organizando sus papeles de trabajo, sacar, es una pérdida de tiempo otra vez, ¿verdad? Entonces, por eso justamente tenemos que volver a repetir y decir, a ver, aquí tiene que funcionar la parte de la supervisión, ¿verdad? Cuando supervisa tendría que verificar todos los documentos, fotocopias, la parte de la evidencia, ¿no ve? Incluso que la fotocopia tiene que ser legible, ¿verdad? Algunos adjunta con mancha, no se ve nada, por ahí puedo tener un problema especial en el futuro, entonces esas cosas parecen no relevantes, ¿no? Pero sí son relevantes al final, son importantes, ¿no ve? Porque si existe un hallazgo, tengo que documentar, ¿no? Por ejemplo, he tenido alguna observación, por ejemplo, decía que no se adjunta la boleta de depósito, digamos, ¿no? Ya estaba empastado, todo, cocido, absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando hemos enviado el informe, obviamente el monto era relevante, pero no había la boleta de depósito, hemos tratado de validar con el extracto bancario, pero ¿qué es lo que ha pasado con la boleta bancaria original? O sea, con el voucher, ¿verdad? Cuando vamos a discutir, pues ya estaba en el comprobante, si bien coladito, ¿sí? Esa boleta, ¿no? Por el monto. Entonces se cae la observación, ¿no? Se cae la observación y por poco nos dice, pero aquí está, no han revisado ustedes bien, ¿sí? Deberían tener mayor cuidado. Pero sin embargo, nosotros hemos sacado, digamos, uno de los auditores ha sacado la fotocopia por el monto, por la importancia del monto, ¿no? Entonces hemos tenido que ver y decir, pero esto ya estaba empastado, ¿no? Entonces no había este documento, ¿no? Porque yo me recuerdo que me pasó a mí más por la importancia del importe, ¿no? Y justamente entonces hemos tenido que verificar y al final, cuando nos presentaron el empastado, pues hemos tenido que abrir, ¿verdad? El empastado y verificar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que lo ha colado esa hoja, se encuentra para subsanar su observación, ¿no? Entonces hemos aceptado como descargo, pero aclarando esa situación, ¿no? Aclarando la situación en el sentido de que este documento no existía, ¿no? Y que además claramente podemos ver en el empastado que esto está colado. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, si vamos a observar algo, tenemos que documentar las observaciones, ¿no? Porque no es solamente decir comprobante sin firma, ¿sí? Si el contador escucha que has observado eso, pues lo va a hacer firmar inmediatamente o lo va a firmar todo y cuando vuelvas todo va a estar firmado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué perder tanto tiempo que se llama de redactando hallazgos de auditoría si al final, digamos, se va a levantar o por un descuido o porque hemos dejado los papeles de trabajo donde el cliente sobre una mesa, donde alguien que se quedaba hasta tarde, ¿no? Iba a leer nuestros papeles de trabajo, ¿no? Por eso justamente la parte de la custodia es responsabilidad del auditor, ¿no? El auditor tendría que llevarse sus papeles de trabajo, ¿no? O si va a guardar, pues tiene que tener llave, pero no es su escritorio, conste, ¿verdad? Si te prestan, no es tu escritorio, ¿no? Alguien más podría tener la llave de ese escritorio, ¿no? A ver, objetivos de correferenciación, ¿no? Relacionar cifras o datos entre sí y hacer un seguimiento de saldos, cifras, conjunto de cifras que se están examinando, reflejando dentro de los papeles de trabajo. O sea, ¿cómo voy a referenciar de un papel de trabajo a otro papel de trabajo, ¿no? Vincular los datos reflejados en distintos papeles de trabajo. Obviamente voy a llegar a vincular, ¿verdad? Al decir, digamos, que está en A1, que está en A2, lo voy a vincular. Exhibir que las cifras hayan sido revisados, ¿no? Demostrar que una cifra registrada dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con otra cifra en otro papel de trabajo, ¿no? Es lo que voy a hacer. Reflejar el origen del papel de trabajo que resuma dicha información, ¿verdad? Presentar la secuencia de las cifras examinadas, ¿no? Facilitar el proceso de control de calidad. Obviamente ya al referenciar, al correferenciar, al incluir mis hallazgos en los papeles de trabajo, la persona que revise, ¿no ve? Va a poder identificar, ¿verdad? Va a poder identificar, o sea, si está bien referenciado, la parte de cruce de información, si es necesario o no, ¿no? Dejar evidencia de que las cifras han sido examinadas, ¿no? Verificado, las marcas, ¿verdad? Sumado, ¿no? Demostrar que los procedimientos del programa fueron ejecutados, porque por delante tienen que estar los programas de trabajo, ¿verdad? Y estos programas de trabajo tienen que estar referenciados con los papeles de trabajo.
Correferenciación. Recomendaciones para su uso, ¿no? La correferenciación debe ser escrita en color diferente al utilizado en el resto de la cédula, ¿no? Preferentemente de color rojo, alrededor de cada partida o dato trabajado, ¿no? Entonces aquí es la correferenciación, ¿verdad? A1 debajo de la cuenta o a la izquierda, ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Y que viene de este papel de trabajo. Que tiene relación este 10,000, yo puedo ver en este papel de trabajo A1, pero eso viene. ¿De dónde viene? De A1. ¿No? ¿Dónde viene esto? A1, ¿no? Y voy y digo, aquí está 3, aquí está 10,000, ¿lo ve? ¿Y qué había sido 10,000? Había sido pues, la composición. Todos tienen composición. Por ejemplo, si bien aparece en algunas empresas bancos nomás, ¿no? Pero bancos puede estar compuesto de muchas cuentas bancarias. Necesariamente los tengo que abrir. Por eso digo de lo general a lo particular, ¿no ve? Puede decir caja nomás, pero puedo tener caja 1, caja 2, caja 3, ¿no? Lo mismo pasa en la parte de cuentas por cobrar, porque dice cuentas por cobrar, ¿verdad? Si dice cuentas por cobrar, eso es lo general, y eso está en el balance general, está bien, ¿no? Pero ahora voy a decir, ahora, ¿quiénes me deben? ¿Quiénes? ¿No ve? Estas cuentas son reales, ¿verdad? O sea, para confirmar necesito saber, digamos, el nombre del deudor. Incluso la empresa debería tener la lista de las direcciones, no sé, o sea, necesariamente para poder corroborar que esas cuentas existen, ¿no? Hay algunas empresas que originan cuentas por cobrar, ¿no ve? Y el contador se hace a los locos y está ahí año tras año y dice cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, ¿verdad? Y como ya han pasado 3, 4, 5 años, incluso por ahí hemos perdido incluso el derecho de cobro por el transcurrido, ¿no? Y menos hemos constituido la previsión para cuentas incobrables, porque si vemos el comportamiento de las cuentas por cobrar, ¿no ve? Podemos identificar, obviamente, si solo tengo acceso a la información, la fecha de origen de esas cuentas, yo podría decir que esta deuda no me ha pagado desde tantos años, ¿no ve? Porque así como está en el balance, cuentas por cobrar, bueno, pues está bien, ¿no? Que se refleje en el balance general, pero yo necesito la composición de esa cuenta, ¿no? Necesito saber quiénes me deben, ¿verdad? ¿Desde qué fecha me deben? ¿Cuál ha sido la fecha de pago? ¿No ve? Es más, puedo ir donde el contador y decir, a ver, este señor nos debe desde hace 3 años, ¿no? A la empresa. ¿Qué procedimientos ha aplicado? ¿Ha confirmado? Porque la unidad de contabilidad también puede confirmar las deudas, no solamente en la fecha de auditoría, sino ellos pueden confirmar las deudas, ¿verdad? Han llamado, ¿qué políticas han adoptado para hacer los cobros, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, algunas empresas incluso contratan cobradores, ¿verdad? Eso es importante, o sea, es una política, digamos, pero al final se refleja en los estados financieros, en la cuenta exigible, ¿verdad? Y es exigible, lo que tengo que hacer es solicitar un estado de cuenta y en ese estado de cuenta tendría que tener información suficiente y pertinente que me permita confirmar, ¿verdad? O sea, nombres, apellidos, la fecha, ¿no ve? Es necesario por si acaso esa información, porque sin eso, ¿qué podría analizar en cuentas por cobrar? ¿No ve? Tendría que ir al comprobante y ver que realmente hemos vendido y lo que hemos vendido a crédito, pues está contabilizado ahí como cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, ahí tengo que justamente razonar, pensar y decir, ¿qué más, qué más, qué más, qué más puedo hacer? ¿No ve? ¿Qué más podría hacer? ¿No ve? Entonces me tengo que recordar lo que dice el inciso C del artículo 17 del decreto 24051. Me dice, mira César, en estos casos, ¿no ve? Cuando una cuenta por cobrar no tiene movimiento durante un año, me dice, ¿no? Constituye la previsión para cuentas incobrables. Ese es el porcentaje, el método del porcentaje promedio, ¿verdad? Y en ese sentido tendríamos que ir constituyendo la previsión para cuentas incobrables. Obviamente, ¿no? El hecho que yo constituya la previsión para cuentas incobrables, no pierdo el derecho de cobro. Jamás pierdo el derecho de cobro, no importa los años que pase, ¿verdad? Y si estos tienen documentos legales, si la deuda es muy significativa, iniciaremos el proceso legal correspondiente al deudor, ¿no? Listo, a ver, aquí vamos a ver correferenciación. La correferenciación se logra utilizando siempre dos referencias, una que va y otra que viene, ¿no? Solo se puede referenciar cifras idénticas, eso también es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo digo, ¿no? Aquí, ¿no? Este A2, ¿no? Está en este papel de trabajo A2, y aquí digo, digamos, este está en el A1. Estos 10,000 yo también puedo ver en el A1, ¿no? Viene de la planilla, de la sumaria, de la hoja de análisis A1, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tiene ninguna correferenciación, o sea, si bien tiene referenciación de ese A1, A2, pero no está correferenciado, por si acaso, con seguridad, si alguien revisa los papeles de trabajo va a decir, no, pero este papel de trabajo no tiene correferenciación, ¿no? Porque estamos hablando del mismo rubro, ¿no ve? Es activo fijo, ¿no? ¿Y qué conforma activo fijo? Terrenos, edificios, vehículos, muebles, sensores y equipos de computación, ¿no? Y obviamente, por otro lado, lo que tengo que revisar es la parte de la depreciación, ¿no? Ahí igual tenemos problemas, ¿no? Hay empresas que hacen compra, por ejemplo, los activos fijos, el
27, digamos, del mes, digamos, ¿no? 27 de marzo o 29 de marzo, ¿no? Entonces, cuando deprecian, ya no quieren depreciar por ese mes, ¿verdad? Dice, ah, no, pues, pero si hemos comprado el 28, ni siquiera hemos comprado todo el mes. ¿Para qué vamos a depreciar por ese mes? Marzo no hay que depreciar. Desde abril tenemos que depreciar, ¿no ve? Pero si nosotros nos tenemos que apoyar en algo, ¿no ve? Si vamos al párrafo quinto del anexo del artículo 22 del activo fijo y dice, independientemente qué día se compra el activo fijo, para la depreciación se tiene que tomar en cuenta todo el mes, ¿es verdad? Impositivamente, ¿no? Así lo establece por ese caso. Sí, entonces esas cosas yo tengo que ver, ¿no? O la parte del mantenimiento y reparación, ¿verdad? En la parte del mantenimiento y reparación también existe un límite, ¿verdad? En el decreto 24051, y el límite es el 20%, ¿no? Muchas personas piensan y dicen, vamos a hacer mantenimiento, vamos a hacer reparación, eso hay que llevarlo al estado de resultados. Listo, contabilice como gasto, baja la utilidad, ¿no ve? Si yo bajo la utilidad, pues tiene efecto directo en la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Pero alguien tendría que decir, ay, ¿verdad? Viene un contador público y que está examinando los estados financieros y a ver, un ratito, ojo, ojo, ¿no ve? Ustedes han hecho mantenimiento y reparación, ¿sí? Y lo han llevado directamente al estado de resultados, pero acá hay un límite, hay una condición, ¿no ve? ¿Y cuál es la condición? Si este gasto, ¿no? Es igual al 20% o por encima del 20%, se tiene que activar al valor del activo. Por lo tanto, no tendría que haberse contabilizado en el estado de resultados, ¿no? Si este gasto es menor al 20%, bueno, pues magnífico. Tiene que terminar en el estado de resultados, como gasto. Está bien apropiado, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay cuentas que tienen relación con la parte del activo fijo que me tienen que llamar siempre atención en el momento que estoy ejecutando la auditoría, ¿verdad? Por eso justamente designamos a un auditor que tenga, digamos, pues, experiencia, ¿verdad? Que trabaje por unos 3, 4 años para que no pueda omitir este tipo de situaciones. Listo, a ver, solo se pueden referenciar cifras idénticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, aquí está A1, aquí está correferenciado, aquí también, ¿no? A1, pero lo llevo aquí, digamos, ¿no? A este lado, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿dónde se puede llevar, ¿sí? ¿Dónde referencio? Aquí, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Derecha, izquierda. Eso también es importante. Aquí está. La posición de la referencia respecto de una cifra, ¿no ve? Debe indicar la dirección en que va. Por ejemplo, aquí, la referencia hacia la planilla de la cual proviene una cifra debe colocarse a la izquierda o arriba de dicho importe, ¿sí? O voy a referenciar a la izquierda o arriba, pero no ambos, no ambos. O sea, eso también es también es problema es una política, ¿no ve? Alguien va a decir, nosotros vamos a referenciar aquí, a la izquierda, ¿no? Y alguien puede decir, no, aquí arriba. No, 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 esto no va a ser un carnaval, ¿verdad? O arriba o a la izquierda. Listo, ya nos quedamos con la izquierda. Bueno, izquierda, ¿no? Pero la teoría me permite referenciar o arriba o encima del monto o a la izquierda el importe, ¿no? Y por otro lado dice, la referencia hacia una cifra que se lleva de atrás hacia adelante, ¿no? Se coloca a la derecha o debajo del importe a referenciar, ¿no? Se coloca a la derecha o debajo del importe a referenciar, pero no ambos, ¿sí? No ambos, o a la derecha o abajo. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Por eso yo creo que la profesión es linda, ¿no? Estas cosas, digamos, bueno, pues cuando un contador público prepara los papeles de trabajo se emociona, ¿verdad? Independientemente si tenemos observaciones o hallazgos, ¿verdad? Porque uno se siente, digamos, activo, ¿no? Y no estás en el lado del pasivo, siempre estás practicando los papeles de trabajo. Y si podrías ver tus papeles de trabajo hace de 5 años, ¿no? Sí, pues podrías identificar, digamos, las cosas que has hecho y cómo has ido mejorando también, ¿verdad? Poco a poco, a medida que vayan pasando los años, voy aprendiendo esto, ¿verdad? No ambos, uno de estos, ¿verdad? O arriba o a izquierda. No esto, no ambos, ¿no? O derecha o abajo, pero uno de los dos, pero en todos los papeles de trabajo. Justamente, cuando tenemos un equipo nuevo de auditores, ¿no ve? El problema siempre es el tiempo, ¿verdad? Siempre es el tiempo. A veces así nomás meten a la cancha, ¿no? Vayan, listo, ¿no ve? Pero alguna vez, ¿no? El supervisor, el senior, nos tendría que reunir y decir, por favor, para la correferenciación, encima del importe, o izquierda, ¿verdad? O derecha, o abajo, ¿listo? ¿Para qué? Para que podamos uniformar en la elaboración los papeles de trabajo como el equipo de trabajo. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Eso sería lo recomendable, pero a veces no siempre pasa, ¿verdad? Porque el supervisor llega y listo, ¿no? Llega directo a sacudir, ¿verdad?
Ni siquiera te dice que, solo te dice que está mal referenciado, mal correferenciado, no te dice, pues, ¿no ve? Lo correcto sería que te diga, mira, debías referenciar a este lado, listo, ¿no ve? ¿Para qué? Para que no sigas cometiendo errores. A veces nos olvidamos cómo se empezaba a trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que mirar siempre hacia atrás, bajar un poquito para poder compartir nuestros conocimientos con los que recién están empezando. Eso yo creo que es importante, ¿verdad? Porque ellos también van a ser futuros gerentes, ¿verdad? Futuros supervisores, futuros seniors. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra profesión. Listo, a ver, marcas. ¿Qué son las marcas? A ver, marcas son señales o tildes, ¿no? Que utiliza el auditor para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes, saldos y o datos sujetos a la revisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice boliviano 100.000, trabajo realizado. Aquí yo podría poner, por ejemplo, cotejado con factura, cotejado con planilla, quizás cotejado con la declaración jurada, ¿no? Entonces aquí, dependiendo qué tipo, ¿no? Esta es una marca, ¿verdad? La marca, y aquí digo trabajo realizado, por eso se dice que es indicar brevemente, ¿verdad? Indicar brevemente lo que es, digamos, el trabajo que hemos realizado, ¿no? Visto la factura, nota de reposición, ¿no? Verificado el arqueo, ¿no ve? Entonces estas son las marcas, ¿no? Que ayudan, digamos, poner al lado del importe la marca correspondiente y aquí consignar, digamos, el trabajo realizado, ¿no? A ver, ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de las marcas, no? Se pueden escribir rápidamente en los papeles de trabajo. Elimina la necesidad de aclaraciones extensas, ¿no? Evita repetir explicaciones similares correspondientes o iguales procedimientos en otros papeles de trabajo. Si yo puedo decir ver papel de trabajo tantos, porque he aplicado los mismos procedimientos, ¿sí? Ahorita vamos a ver también eso. Facilitan la rápida y eficiente supervisión de los papeles de trabajo con las marcas, ¿verdad? ¿Qué monto? O sea, si algún monto, digamos, no tiene, entonces me daría a pensar que no ha hecho examen, ¿verdad? O sea, si un monto que tiene, digamos, trabajo realizado, significa que ha analizado, ¿no? Entonces eso tendría que corroborar. Listo, a ver, marcas, reglas para su utilización. ¿Cuáles son las reglas? A ver, también hay reglas para la utilización de las marcas, ¿verdad? Al igual que las referencias o correferencias, las marcas deben ser escritas en color diferente a lo utilizado en el resto de la cédula, ¿verdad? Preferentemente de color rojo y a la izquierda o derecha de cada partida o dato trabajado. Mira lo que dice la teoría, ¿sí? Yo podría referenciar a la izquierda, ¿sí? Podría referenciar a la derecha, ¿sí? Pero sería un carnaval, ¿verdad? Como les he comentado de uniformidad, o sea, nuestros papeles deberían mantener uniformidad, ¿verdad? Respecto de las marcas, respecto de las referencias, respecto de las correferencias, ¿no? O sea, las empresas tienen cierto tipo de políticas, ¿no ve? Un auditor que digamos que ya trabaja muchos años, ¿no ve? Que ha ido aprendiendo, al igual que los demás, los jóvenes profesionales, ¿no ve? Poco a poco, entonces, pues, va formándose y dicen, aquí deberíamos uniformar nuestros papeles de trabajo, ¿no? Entonces nos quedamos con uno de ellos, ¿no? Pero esto es importante que sepan ustedes, ¿no? Si van alguna vez a una empresa y ven, digamos, que está referenciado a este lado, ¿no ve? Si no conozco esta teoría, puedo decir, ¿cómo es posible que puedo poner a este lado? Si solamente debería ser a la derecha, ¿verdad? Pero si conozco la teoría, voy a decir, ah, no, pues está bien, magnífico, ¿no? Porque ellos han determinado como política referenciar a la izquierda del importe, ¿no? O ver que normalmente, ¿verdad? Como somos derecha, ¿no ve? Escribimos con derecha, ¿verdad? Y parece que como escribimos con derecha es más fácil referenciar, digamos, al lado derecho, por si acaso, ¿no? Entonces, encuentro esta marca y bueno, pues, está bien, cumple con lo que dice la teoría en lo que se refiere a lo que es la auditoría de los estados financieros, ¿no? Reglas para su utilización, seguimos, ¿no? Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en cada una de ellas es conveniente utilizar flechas, podemos utilizar llaves, y también es importante, ¿sí? O sea, y en el peor de los casos, yo tendría que poner esta marca en toditos, ¿verdad? A 10.000, a 15.000, a 20.000, a 16.000, a 14.000, a 25.000. ¿Por qué? Porque aquí podría ser, por ejemplo, verificado la factura, ¿no? He verificado la factura respecto de 10.000, respecto de 15.000, respecto de 20.000, respecto de 16.000. O sea, el mismo procedimiento he aplicado para verificar o validar estos saldos, ¿no? Entonces, en esos casos dice que yo puedo utilizar flechas, ¿no? Entonces pongo al primero la marca o el tilde y voy a jalar hacia abajo con una flecha. Eso que significa que este mismo procedimiento ya aplicado para estos montos. Yo no sé cuál les encantará a ustedes, ¿verdad? No todos pensamos por igual, así que alguien se va a inclinar por esto, ¿no? O alguien se va a inclinar por esto, ¿no? También puedo utilizar llaves, dice, ¿no? Puedo utilizar llaves, pero encima de los montos, ¿no? O sea que estos voy a utilizar la llave, ¿no? Voy a poner encima
y voy a poner 10.000, 15.000, 20.000, 16.000, 25.000. Aquí voy a poner, digamos, verificado la nota fiscal, digamos, ¿no ve? Entonces voy a poner con una llave y esta es la marca y aquí pongo trabajo realizado, este mismo símbolo y si dice, digamos, verificado la factura de la compra, pues significa que he revisado, que he verificado 10.000, 15.000, 20.000, 16.000, 14.000, 25.000, ¿no? Entonces así no voy a perder tiempo, porque a veces cuando tengo que poner ahí, tengo que perder mi tiempo haciendo las marcas, las referenciaciones, ¿verdad? Entonces también existe, digamos, cómo podría ahorrar el tiempo para algunas de las cuentas, por ejemplo, ingresos, ¿no ve? Porque los ingresos, bueno, pues tienen factura, ¿verdad? Tienen factura. Todos los ingresos tienen factura, ¿no? Entonces, en vez que esté poniendo a todos, ¿no? Esa marca, el tilde, ¿no ve? Puedo utilizar la parte de la flecha. Obviamente he verificado, digamos, la factura correspondiente en el talonario o puedo verificar en la copia o en el libro de ventas, ¿no? En algún documento tengo que hacer la prueba para verificar el ingreso correspondiente. Entonces, esto también es importante, ¿verdad? Que ustedes en su momento ya empezarán a utilizar o ya están utilizando, ¿no? Quizás yo estoy hablando como si fuera esto algo desconocido, ¿no? Este conocimiento de todos, ¿no? O sea, no hay nada oculto en nuestra profesión, ¿verdad? Pero, sin embargo, es bueno, digamos, recapitular, recordar, ¿no? Quizás en los tiempos de estudiante o algunos seminarios que hayamos pasado respecto a los papeles de trabajo y volver a utilizar las flechas, las llaves. ¿Para qué? Para que pues nuestros papeles de trabajo sean, digamos, bueno, pues amigables, ¿no? Que llamen atención, ¿no? A la persona que va a revisar o al quien va a revisar, ¿verdad? Porque dice que los papeles de trabajo es carta de presentación para los contadores públicos, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que ver. Listo, ¿no? A ver, el trabajo realizado que representa la marca será explicado en forma clara y concisa en la parte inferior de la cédula en donde dicha marca fue utilizada, ¿no? Por ejemplo, aquí digo 250.000, cotejado con factura, el trabajo realizado, ¿no? Entonces, estas marcas que voy a poder utilizar, ¿no? A ver, luego tengo, a ver, cuando uno o varias marcas sean utilizados en distintas cédulas, ¿no ve? El trabajo realizado podrá ser referenciado a la hoja que contiene las respectivas explicaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? 15.000, 10.000, 20.000, no sé, pueden ver, por ejemplo, como compras, ¿no? O como compras, ¿no? Entonces aquí he verificado esta marca, digamos, ¿qué dice? Cotejado con factura, ¿no? Y después utilizar esta marca, ¿qué dice? Visto nota de ingreso, ¿no? Entonces, he aplicado el mismo procedimiento para toditos, así que este es el trabajo realizado, ¿no? Y aquí, digamos, en otro papel de trabajo, pero sigue relacionado con la parte de compras, ¿no? Aquí tengo 26.000, 1.300, 29.000, ¿no? Aquí ya puedo poner esto, ¿no? Ver trabajo realizado en la cédula C2. Entonces ya no voy a poner aquí trabajo realizado, ¿verdad? Si no tengo por qué estar repitiendo este trabajo realizado en todos los papeles, ¿no? Si está relacionado con esto, obviamente tiene que estar relacionado, ¿no? Si está relacionado, entonces digo, ver trabajo realizado en la cédula C.2. ¿Eso qué significa? Que aquí también he verificado las facturas y también he visto la nota de ingreso correspondiente. Listo, información mínima requerida. A ver, vámonos con esta partecita, ¿sí? Para que podamos ver, ¿no? En los papeles de trabajo, al margen que ya hemos mencionado anteriormente, seguimos, ¿no? Nombre de la entidad, o sea, el nombre de la empresa, fecha del examen, no sé en qué fecha estamos haciendo la auditoría, o la fecha de los estados financieros son diferentes por si acaso, ¿no? La fecha de los estados financieros es la fecha de cierre, 31 de diciembre, 31 de abril, 30 de junio, 30 de septiembre. La fecha del examen es el día que estamos haciendo el examen de las cuentas, ¿no? Hoy, por ejemplo, podría ser, ¿no? Hoy estamos revisando la cuenta de inventarios, así que voy a incluir hoy día 16 de junio, ¿no? Y luego viene lo que es la parte de la supervisión. Puede hacer la supervisión hoy en la tarde mismo, o quizás mañana, o quizás pasado mañana, ¿verdad? Pero la supervisión no tiene que ser antes de la ejecución, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, te dan, digamos, 8 horas para que puedas revisar la parte de bancos, ¿no? Eso va a depender, ¿verdad? Si tiene una cuenta nomás, entonces tienes, pues, 3 o 4 horas para analizar esa cuenta, ¿verdad? Porque tiene una sola cuenta. Si tiene una sola cuenta, pues es un solo mayor, son varios extractos, ¿no? Enero, febrero hasta diciembre, y podrás verificar rápidamente las conciliaciones bancarias de enero, febrero, marzo, abril. Al examinar las conciliaciones bancarias, vas a poder identificar si existen algunas deficiencias o algo que pueda llamarte atención, ¿verdad? Que siempre existen, por ejemplo, cheques pendientes de cobro, que siempre existen, por ejemplo, depósitos no identificados, son repetitivos, entonces al final vas a tener que hacer algún tipo de análisis adicional más, ¿no? Pero sin embargo, si las cuentas bancarias y estos saldos de cada mes, de periodo a periodo, porque hay profesionales contables que manejan delicadamente estas cuentas, ¿verdad? Si no tengo nada que me llame la atención,
Bueno, pues no hay nada que reconciliar, todos los meses se han emitido los cheques, ¿no ve? Porque el cajero lo que debería hacer es eso, ¿verdad? Señor, tienes que venir, tienes un cheque para cobrar, listo, ¿no ve? Porque si yo espero nomás como cajero que venga algún día a cobrar su cheque, posiblemente no venga, entonces voy a acumular incluso los cheques, pues algo tengo que hacer como cajero, ¿verdad? O sea, que no se puede llamar a los que debes porque pueden pensar, puede dar malas interpretaciones que también hay que ver, pero hay que tratar de evitar, digamos, la acumulación de los cheques para que las conciliaciones bancarias sean limpias, en lo posible, ¿no ve? Que no existan partidas conciliatorias, ¿no ve? Si existe un depósito no identificado, pues enviemos una nota inmediatamente al banco y el banco que nos diga quién es la persona que nos ha depositado el dinero, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de ese recurso? ¿Y en qué fecha? ¿Para qué? Para que quizás me puedo comunicar con ese deudor a cuenta de que me ha pagado o se me debía antes, o regularizar a través de un asiento de ajuste inmediatamente, ¿no? Después, área o componente o asunto auditado, ¿verdad? Área, digamos, el rubro, ¿no? Disponible, exigible, componente, yo no sé qué cuentas componen esto, ¿no? O el asunto auditado, ¿no? Datos de elaboración, identificación del auditor de fecha de elaboración, que es importante, identificación del supervisor de fecha, pues supervisado, la fecha, los iniciales, ¿verdad? Y identificación del papel de trabajo, que es referencia, ¿verdad? Que va a ser la parte de la referenciación. Listo. A ver, desarrollo del trabajo, ¿no? Título, propósito, paso del programa. Obviamente antes voy a tener un programa para efectuar la auditoría. Método de selección y alcance de la muestra, ¿no? ¿Cuánto por ciento he determinado? Eso va a ser en función a los riesgos, ¿verdad? Si es alto, ¿no? Es medio o es bajo, ¿no ve? Por si es alto, pues incluso puedo llegar a analizar el 100% de las cuentas, ¿verdad? Entonces eso voy a tener que ver cuál va a ser el alcance, ¿no? Después, fuente de información, ¿no? Esta información viene, digamos, de contabilidad, ¿verdad? Eso también puede formar algunos documentos de contabilidad, parte de mis papeles de trabajo, ¿no? Obviamente después ya está relacionado para el contador público la correferenciación y descripción de las marcas. ¿Qué tipo de trabajos ha hecho para esto, ¿no? Obviamente, conclusión del rubro, área, ¿no? O de la cuenta, obviamente, necesariamente tiene que haber una conclusión, ¿verdad? Dirá que el saldo de la cuenta es razonable, ¿no? El saldo de la cuenta presenta razonablemente una vez aplicados los procedimientos de auditoría, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, dirás que la parte de caja está bien, ¿verdad? Y si la caja dice, por ejemplo, tenemos 800,000 bolivianos, pues yo inmediatamente voy, me constituyo o uno de los auditores hará un arqueo de caja, ¿verdad? Hará un arqueo de caja, le dirá, sorpresa, he venido a hacer arqueo de caja, soy auditor externo, ¿no? Le llevará sus formularios correspondientes, ¿no? Ordenará los billetes por cortes, ¿no? Las monedas, ¿no? Y comparará con los registros contables, determinará si tenemos faltantes, si tenemos sobrante, y si formará una opinión, ¿verdad? Si existe el dinero que dice en los estados financieros, pues no hay nada que hacer. El saldo está bien, ¿no? Y en la parte de bancos también. Así tendríamos que revisar, ¿verdad? Obviamente, en la parte de bancos voy a hacer incluso un procedimiento adicional, ¿verdad? Una confirmación a la entidad financiera respecto del saldo. Así que hay tipos de confirmaciones también que más ratito ahorita vamos a tocar para poder cerrar, ¿no? Listo, tipos de legajos que también elaboramos, ¿sí? Legajos, a ver, tenemos legajo resumen, legajo corriente, legajo permanente, legajo de planificación, ¿sí? El año de ayer creo que hemos hablado de eso, ¿no? De la parte de las composiciones, quizás también podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, en el legajo corriente, obviamente tenemos información sobre los estados financieros auditados, ¿no? Obviamente, primero, nuestro informe de auditoría, ¿no? El informe de auditoría que ha sido ya discutido con el cliente, ¿no? Ya está aprobado por el cliente. Obviamente nosotros presentamos y tenemos que demostrar que existen esas deficiencias, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué digamos, estar al tanto de que el informe va a cambiar o no va a cambiar, ¿no? Que si el informe está debidamente documentado, existe evidencia suficiente, vamos a demostrar que existen esos hallazgos y van a tener que aceptar el informe correspondiente. También el control interno, ¿no? A eso adjuntaremos ya los estados financieros. Obviamente estos estados financieros están elaborados, digamos, en nuestro formato, ¿no? Pero tal como han elaborado ellos, ¿no? También he visto que algunas empresas cambian los estados financieros, ¿verdad? O sea, no hay que cambiar, sí hay que adjuntar así como ellos lo expresan. Obviamente nosotros en el informe adjuntamos 100 centavos, ¿verdad? Ellos elaboran como debería ser directo del sistema. Tal como lo expresan, tenemos que adjuntar en nuestro informe, ¿sí? Si no estamos de acuerdo con alguna exposición, que en alguna revelación, pues en el momento, en el trabajo de campo, debemos hacer conocer, ¿verdad? Debemos hacer conocer para que ellos puedan corregir, ¿verdad? Porque al final es simplemente exposición, ¿no? La forma de presentación de los estados financieros, ¿no? Obviamente a eso tendríamos que adjuntar también en la parte 2 lo que es ITC, ¿verdad? Información tributaria complementaria,
viendo, digamos, que la empresa tiene, digamos, ingreso de 1.200.000 facturados, ¿verdad? No son ingresos netos, ¿no? Facturados 1.200.000, adjuntamos nuestro informe, el ITC, el dictamen tributario, y después adjuntaremos la información tributaria complementaria también, que son los 15 anexos tributarios, ¿no? Obviamente estos 15 anexos tributarios tienen que estar elaborados por el cliente y nosotros vamos a examinar la parte positiva y vamos a validar si los datos que se expresan en estos anexos son correctos o son fiel reflejo de las declaraciones juradas, del libro de ventas, incluso de las transacciones. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque normalmente a veces se tienen otros montos en las declaraciones juradas y no guarda relación con lo que son los anexos tributarios. Entonces esas cosas hay que ser corregidas, ¿no ve? A eso adjuntaremos lo que son los procedimientos mínimos, ¿verdad? Que esto ya incluso el Servicio de Impuestos Nacionales ha adjuntado, obviamente sin limitación, ¿no? Ahí está, digamos, los procedimientos que tenemos que hacer respecto del IVA, respecto del crédito fiscal, respecto del impuesto a las transacciones, incluso la parte de la revisión de los aspectos formales de las facturas correspondientes, ¿no? A ver, a esto más tenemos, bueno, pues tendríamos que adjuntar nuestro informe de control interno, ¿verdad? Necesariamente, ¿no? Entonces, en la parte 2, digamos, o vamos a hacer otro cuerpo, ¿verdad? El primer cuerpo será, digamos, el dictamen, el informe de la auditoría independiente, más los estados financieros de las notas. La parte 2 será, digamos, el dictamen tributario. A eso lo adjuntaremos los anexos tributarios y luego los procedimientos, ¿no? Eso será, digamos, un anillado, ¿no? Parte 1, digamos, ¿no? Parte 1 y 2, ¿no? Que eso tendría que ir al Servicio de Impuestos Nacionales. Pero ahí no se termina nuestro trabajo, ¿verdad? Adicionalmente a eso tenemos que emitir, por ejemplo, el informe de control interno. Tenemos que emitir el informe de seguimiento a las observaciones del auditor anterior, ¿no? O cualquier otro requerimiento. Puede haber algún informe que tendríamos que adjuntar, ¿verdad? Entonces, porque esos informes de control interno no tienen por qué ir al Servicio de Impuestos Nacionales. Por eso justamente vamos a preparar el segundo anillado, ¿verdad? El segundo anillado donde nosotros expresaremos los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Obviamente, la parte de la observación, recomendación, y tendría que haber un comentario, ¿verdad? Un comentario del cliente, donde ellos, digamos, acepten y digan por qué se han originado esas deficiencias, ¿verdad? Y al final, y en ese sentido, vamos a presentar el informe de control interno con una carta, ¿verdad? Al final, para terminar, tendríamos que elevar, digamos, un informe respecto del seguimiento de las recomendaciones del auditor anterior o incluso de los auditores anteriores, ¿no? Entonces, en el corriente, mira lo que tenemos que adjuntar, pero obviamente estos ya son informes definitivos, ¿no? Ya no puedo adjuntar los informes borradores, pues es normal que yo vaya viendo los informes borradores a medida que vaya avanzando, ¿verdad? Porque eso no me sirve para nada, ¿no? Lo que tengo que hacer es, el último informe que voy a emitir es una copia que se tiene que archivar en el archivo, en el legajo corriente. Y todo el resto hay que votarlo. No sirve, ¿sí? No sirve. Listo, después también en un punto tengo que adjuntar, digamos, la acta de discusión del informe, ¿no? Del informe de control interno, ¿no? Cuáles han sido sus opiniones respecto, ¿sí? Incluso cómo han querido justificar, que aún eso lo hemos mantenido las observaciones correspondientes. Por ejemplo, una observación nomás sería cuando estamos haciendo la auditoría por primera vez, ¿verdad? Sabemos que nunca han hecho la auditoría. Esta es la primera, este año es la primera auditoría que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo puedo validar los saldos iniciales? No puedo validar los saldos iniciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el año pasado no ha habido auditoría. Ante el año pasado nunca ha habido auditoría. Esta es la primera auditoría, ¿no? Entonces, ahí me tengo que apoyar nomás a las mías, ¿verdad? ¿Qué dice respecto de las auditorías iniciales? Una auditoría por primera vez, ¿no ve? ¿Qué es lo que tendría que incorporar en el informe? Necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me voy a ser responsable de los saldos iniciales. Por eso justamente cuando hago el informe, tomo conocimiento de que los estados financieros de la gestión anterior, han sido auditados por el otro auditor, en el primer párrafo, ¿no ve? Señalo esa situación y digo, ¿no ve? Los estados financieros por la gestión terminada el 31 de diciembre del 2019 han sido examinados por otros auditores, ¿no ve? Cuyo informe de fecha tantos, y ahí menciono el tipo de opinión que he emitido. Eso estoy diciendo, no es mi responsabilidad los saldos iniciales o los saldos de la gestión anterior, ¿no ve? Si es mi responsabilidad la gestión que estoy haciendo la auditoría. A ver, algún momento, ojalá que podamos participar, ojalá, ¿no? Obviamente si les ha gustado o si les gusta, ¿no? Podemos participar
hacer, digamos, un seminario sobre los informes de auditoría, pero no solamente ver las mías, ¿verdad? Sino que cómo vamos formándonos la opinión para expresar en los informes de auditoría, cómo va cambiando, digamos, para ver, ¿no? Porque a veces uno cuando empieza a trabajar dice, ¿qué va a pasar el informe, no? Entonces ahí identificamos desviaciones, ¿no? Una limitación, por ejemplo, ¿no? Limitación, ¿debería ir al informe? Creo que sí, depende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el abogado, por ejemplo, no me quiere dar su informe sobre los procesos, ¿no? Es una limitación. Entonces debería ir el informe, ¿no? ¿Por qué? Porque yo por contador, por el auditor interno, por otras personas me puedo enterar que la empresa tiene procesos, ¿no? Pero, digamos, pido por escrito y no me quiere informar nada. Entonces es una limitación, pues, ¿ve? Tengo que mencionar en algún lado, ¿no? Entonces tengo que decir que no ha sido de mi conocimiento, ¿no ve? Pese a haber solicitado, ¿no ve? Por escrito un informe sobre la situación de los procesos legales, ¿no? Entonces, quizás puedo conseguir de cualquier información, porque yo puedo tener acceso también a la correspondencia de la gerencia, ¿verdad? En algún lugar puedo ver que la empresa tiene procesos legales, ¿no? Listo, después tendríamos que adjuntar la carta de representación. A ver, viendo esto, la carta de representación y, bueno, pues la correspondencia, ¿verdad? Así tendríamos que ir ordenando nuestros papeles de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de la planificación, ¿no ve? No empezamos directamente a la planificación, ¿verdad? Necesito los estados financieros de la gestión anterior para partir primero, ¿no ve? Por ejemplo, necesito conocer el informe del auditor anterior, ¿no ve? La opinión, ¿verdad? Es más, tengo que ver cuál ha sido la observación, ¿no ve? Y en función a eso voy a ver si voy a visitar al otro auditor o voy a enviar una nota para que yo pueda tener acceso a sus papeles de trabajo, porque eso permite la norma, ¿no? Entonces, si es procedente, obviamente yo no puedo mandar la nota, voy a pedir al cliente que lo envíe una nota para que nosotros podamos visitar, ¿verdad? Porque nosotros no nos conocen, nosotros no hemos contratado, sino si el cliente ha contratado como sus auditores. Entonces voy a pedir al cliente, o posiblemente yo lo pase un modelo de la nota para que envíen una nota al auditor anterior, para que yo pueda ir a ver, ¿no ve? Si tengo algunas dudas respecto de las observaciones que se han planteado, ¿no ve? Pueda ir a verificar e incluso pueda reunirme y me van a explicar, pero eso es confidencial, ¿no? No puedo sacar fotos, no puedo sacar esos papeles de trabajo, no me puedo quedar todo un día, me van a decir, bueno, señor, usted tiene, digamos, 40 minutos, ¿no? O 30 minutos, no sé qué es lo que querrás ver, puntuales, por ese caso, ¿no? He tenido la suerte de participar en verificar algunos papeles de trabajo, así son, acceden, también son colegas, conocidos, ¿verdad? Te dicen, bueno, está bien, tomen asiento, aquí está, te dicen, aquí están los papeles de trabajo, ¿verdad? No te dicen, ya nos vemos, revisan nomás ustedes. No, ahí se queda, digamos, una persona que es responsable o alguien que ha participado, el gerente, y dice ahora, ¿cuáles son las dudas? Listo, ¿vale? Sobre el pucho. ¿No? Entonces no puedes estar sacando tu teléfono, pues normalmente los que hacen las personas, ¿no? Porque es confidencial, pues, ¿verdad? No puedo, ¿no? Entonces, las confesiones, ¿no ve? Se quedan ahí, pues, ¿no ve? Porque cuando nosotros hacemos auditoría tenemos acceso a mucha información, ¿verdad? Por eso justamente como producto de esa situación, en el contrato de prestación de servicios se menciona, pues, ¿verdad? Se menciona confidencialidad, ¿no ve? Bueno, tendremos el peor que curas, ¿no ve? No como los novios, ¿verdad? Se pelean y se gritan todo, eso no es de nosotros, ¿verdad? Más que curas somos para ser confidentes, ¿no? Entonces, partimos en la parte del legajo de planificación, de los estados financieros de la gestión anterior, ¿verdad? Informe del auditor, estados financieros de la gestión anterior, el dictamen tributario de la gestión anterior, eh, los anexos tributarios de la gestión anterior, ¿no? Y obviamente los procedimientos mínimos que han aplicado en la gestión anterior, ¿no? Entonces tengo que tratar de conseguir una fotocopia, tener esa información, ¿no ve? Y archivar en mi legajo de planificación, ¿no ve? Enseguida ya estoy tomando conocimiento, ¿no? Enseguida lo que es conocimiento, bueno, pues, ¿no? Después vendría todavía información específica sobre el servicio prestado, ¿verdad? Información sobre el servicio demandado, ¿no? Por ejemplo, ahí tendría pliego de especificaciones o los términos de referencia, ¿verdad? Después ahí tendría que ver la propuesta técnica, la propuesta económica que he presentado yo necesariamente, ¿no? En base a lo que es el pliego de especificaciones, cuál ha sido el proceso de adjudicación, ¿no? La acta del directorio, los accionistas dirán, pues, ¿no? Se han presentado 4 empresas y hemos elegido a tal empresa por esto, por esto, por esto, ¿no? O dirá, porque cobra barato hemos decidido adjudicar, ¿no? Eso será, ¿no? Después, obviamente, tenemos que tener pues, el contrato de prestación de servicios, ¿verdad? Cada momento tenemos que estar leyendo lo que es el contrato de prestación de servicios, porque el contrato que hemos hecho como, con el cliente y nosotros es un acuerdo entre partes, ¿no? Es para cumplir, ¿verdad? Por eso justamente tenemos que analizar y discutir y comentar respecto del contrato borrador, ¿verdad? Antes que firmemos, pues tenemos que leer el contrato correspondiente, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de servicio tenemos que prestar? ¿Cuál es el alcance?
del trabajo, ¿no? Si hay orden de proceder, algunas empresas emiten orden de proceder, hay que hacer en lo posible que nos emitan orden de proceder, ¿no? Con eso nos están autorizando a iniciar el trabajo y para el cómputo del plazo, es importante, ¿verdad? Porque si no hay orden de proceder, pues podrían decir, pero hace una semana ya deberían haber empezado, ¿no? Ya falta solamente de 20 días, 10 días, imagínense, ¿no ve? Entonces, obviamente al final, alguna adenda que puede haber al contrato, ¿verdad? Adenda que podría modificar, por ejemplo, el plazo, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Por eso justamente, cuando solicito la documentación, tengo que hacer por escrito, ¿verdad? Y si no me entrega la documentación, tengo que hacer la reiteración de solicitud de documentación 1, 2, 3, 4, para que cuando tenga problemas de plazo, le diga, a ver, un momento, aquí están mis notas. He presentado en varias oportunidades, no me han atendido oportunamente, ¿no? No conozco algunos documentos, incluso hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo es posible que puedo cerrar? ¿No? Porque la no presentación de la documentación es una limitación, y la limitación de la documentación me puede llevar a la abstención de opinión. Es eso, hay que ser bien claros en ese sentido, ¿no ve? Si a la no presentación de la documentación me va a llegar a que yo me abstenga de opinar sobre los estados financieros. ¿Cómo puedo? No he aplicado los procedimientos. No conozco, porque al final los plazos son fatales, ¿verdad? De todos modos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ya, después ya la parte de la planificación, tenemos que adjuntar al legajo de planificación, ¿no? Memorándum de planificación de auditoría, la parte de comprobación de control interno, la parte de determinación de los riesgos, riesgo inherente, riesgo de control interno, ¿no? Cálculo de nivel de precisión, error tolerable, la parte del cálculo, ¿no? Después análisis de planificación, comparar esos dos estados financieros, gestión actual, gestión anterior, determinar las variaciones horizontal, vertical y observaciones, ¿no? ¿Cuál es lo que más nos llama atención, ¿no? Entonces ahí tenemos que identificar, a pesar que esto parece tan simple, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Y obviamente adjuntar lo que es el cuadro de presupuesto y tiempo horas por auditor, ¿verdad? Ahí hemos planificado, ¿verdad? Que hemos dicho, digamos, el NINA va a revisar disponible, tiene 8 horas, listo, ¿no ve? 8 horas, tiene 8 horas para revisar, ¿no? Para asignarte una cuenta ha tenido que ver, ha tenido que ver, digamos, cuántas cuentas tiene la empresa, ¿no? O sea, si tiene 20 cuentas, no me van a dar 8 horas, porque no voy a poder revisar 20 cuentas bancarias en 8 horas, imposible, ¿no? O sea, por más simple que sea, pues tengo que hacer seguimiento a las conciliaciones bancarias, ¿verdad? De periodo a periodo, la parte formal también, si estos debidamente están firmados, porque a veces se imprimen recién sus conciliaciones bancarias cuando entras a trabajar, ¿no? Bueno, así sucesivamente podemos estar hablando, por ejemplo, de lo que es, ¿no? Listo, a ver, no voy a hablar de otros. Ojalá es que tengamos tiempo para seguir hablando así en detalle, porque eso es lo más importante, ¿verdad? O sea, más o menos, ¿qué es lo que debería tener un legajo, ¿no? ¿Qué debería tener un legajo para que al final pueda ver el tamaño de la empresa, al cliente, decir, ¿no ve? De todo lo que tengo en una lista, si alguno de ustedes debe tener una lista que debería tener un legajo permanente, ¿verdad? Pero eso no lo voy a aplicar a todos por igual. Es como si todos nos hiciéramos hacer un saco, ¿verdad? Y que a algunos no le va a entrar, otros le va a quedar grande, ¿verdad? Entonces depende del tamaño. Entonces, de ese listado que tengo de los documentos legales, no administrativos, que debería estar en el archivo permanente, ¿no ve? Ya viendo el tamaño de la empresa, es lo que yo voy a poder preparar el detalle, ¿no ve? De los documentos que debería contar esta empresa. Y pues si tengo, digamos, alguna referencia, de ahí puedo sacar, ¿verdad? Para mí, esta empresa debería tener estas cuentas, ¿no? Y que además ya viendo sus estados financieros, la parte de los movimientos. A ver, deberá incluir información y documentación para consulta. Esto es archivo permanente, ¿no? Antecedentes legales, la minuta si es una empresa privada, ¿no? Legislación aplicable, ¿no? ¿Cuáles son las normas aplicables a la empresa, ¿no? Partes vinculadas, si tiene operaciones con otras empresas. Aquí podría saltar, por ejemplo, la parte de precios de transferencia, ¿verdad? O sea, que ya no está de moda, ya ha pasado a la historia, precios de transferencia. Antes estaba, cuando estaban varias empresas, se han ido, creo, ¿no? Contratos con vigencia mayor a un año, que también podría incluir en el archivo permanente. Organigrama de la entidad, que también debe estar debidamente aprobado. Necesito la resolución de aprobación por si acaso, ¿sí? Se puede decir que este organigrama, ¿existe organigrama? Sí. ¿Está actualizado? No. Entonces está desactualizado, ¿verdad? Entonces ahí también podría originarse un control interno, ¿verdad? Es decir, que si bien tiene organigrama, que esto ha sido elaborado, digamos, hace 5 años, ¿verdad? Que a la fecha, ¿no ve? Por el crecimiento que tiene la empresa, pues queda desactualizado, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Recomendamos que se actualice y se elabore lo que es el organigrama correspondiente. Listo, a ver, también plan de cuentas, ¿verdad? O sea, si yo quiero revisar contabilidad, necesito conocer plan de cuentas, ¿no? O sea,
plan de cuentas tienen todas las empresas, pero para ver cómo ha sido imputado las cuentas, ¿no? Apropiado las cuentas, los códigos, ¿no? Entonces necesito ver la parte del plan de cuentas. Información sobre propiedad de bienes inmuebles, los documentos legales, de si tiene terreno, si tiene vehículos, por ejemplo, también necesito para el archivo permanente, ¿no? Actas importantes, ¿no? Por ejemplo, si hay un directorio, pues el directorio normalmente tiene que sesionar, ¿verdad? Reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, pero estas reuniones tienen que quedar plasmadas en actas y resoluciones, ¿no? Entonces, ya un auditor, por ejemplo, podría ser senior, o quizás incluso el supervisor, quien haga relevamiento de las actas y resoluciones, ¿no? Porque en estas actas es donde se aprueban, por ejemplo, comprar activos fijos, contratar más personal, ampliar el volumen de las operaciones. Entonces, estos son importantes, ¿verdad? Que si yo tengo, digamos, 40 actas, de los 40 actas, obviamente tengo que leer, ver el orden del día, absolutamente todo, y identificar cuáles son las actas más relevantes que deberían, o sea, que deberían terminar al final en los estados financieros. Por ejemplo, si un acta dice, ¿no ve?, que tienen que comprar una maquinaria, han tomado la decisión de comprar una maquinaria, simplemente que está, han comprado una maquinaria, ¿verdad? Entonces, cuando yo esté supervisando el papel de trabajo de activo fijo, directamente al auditor voy a decir, ¿no ve?, ¿dónde está la maquinaria que han comprado? Incluso va a pensar que soy brujo, pero no soy, porque ahí están las decisiones más importantes que han tomado, ¿no? Ahora, si se pagan dietas, ¿no ve? En el estado de resultados está como gasto dietas, ¿no ve? Bueno, olvidándonos de la parte impositiva de las dietas, ¿no ve? Entonces, pues, ¿cómo justifican las dietas? Con las reuniones, ¿sí? Y las reuniones son ordinarias y extraordinarias. Eso tengo que ver el estatuto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuántas ordinarias, cuántas extraordinarias, verdad? Y pues deberían asistir todos para que cobren dieta todos. Una persona que no ha asistido no debería cobrar dietas, ¿ve? Entonces me va a ayudar para poder verificar. Entonces estoy haciendo con doble sentido, ¿no? Primero voy a verificar las actas, las resoluciones, ¿no? Incluso los viajes de los jefes. No es que el jefe dice, quiero viajar, no, así nomás, no. Alguien tiene que decir, autorizar a través de un acta o a través de una resolución donde dice, pues tiene que viajar por las razones, tiene que explicar las razones por qué está viajando, ¿verdad? Y eso se supone que me va a generar un pago de viáticos en los estados, en el estado de resultados específicamente, ¿no? Ahí también es importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces tengo que tener un papel de trabajo donde voy a tener un detalle, ¿no? Detalle de las actas, ¿no? Detalle de las actas, ¿no? O sea, decir, a ver, la fecha de la reunión, quiénes han participado, ¿verdad? ¿Qué asuntos han tratado? ¿No? Y ahí puedo anotarme las cosas importantes y sacarme fotocopia de las actas más relevantes, ¿verdad? Que tienen efecto en la parte financiera. Ahí dicen todo, por si acaso. Si se prestan plata, por ejemplo, en la acta, en el acta o en la resolución dice, ¿no? Pues no tenemos plata, listo, ya sabes que no tienen plata, ¿no? Te enteras, pero revisando la documentación correspondiente, ¿no? Aquí también podríamos adjuntar fotocopia de NIT, ¿no? Pero vamos a hablar, a ver, mañana un ratito más, ¿sí? Del archivo tributario, ¿no? Del legajo tributario. ¿Deberíamos hacer legajo tributario? ¿Sí? ¿Deberíamos sustentar por separado? ¿O ahí nomás deberíamos archivar, ¿no? Porque si hablamos del legajo tributario, ahí debería estar toda la información legal, ¿no ve? Y operativa relacionado con la parte de impuestos, porque emitimos el dictamen tributario, ¿no? Si emitimos el dictamen tributario, yo debería contar con toda la información necesaria y suficiente para corroborar el tipo de opinión que estoy emitiendo. Listo. A ver, trabajo de planificación, ahí está, dictamen del auditor anterior, estados financieros de la gestión anterior, dictamen tributario de la gestión anterior, información tributaria y complementaria, el ITC de la gestión anterior, procedimientos mínimos aplicados, informes de control interno del auditor anterior. Necesito conocer, ¿no ve? ¿Cuáles eran las observaciones respecto de los rubros? ¿No? Incluso de gestiones anteriores, puede ser que caiga por si acaso, ¿no ve? Porque los auditores externos lo que hacen es examinar los estados financieros y pues identificar los hallazgos. Y estos hallazgos tienen que implementarse o se tienen que corregir año tras año, ¿no? Información específica, lo que se había comentado, pliego de especificaciones, obviamente es la empresa que te va a contratar, en función a eso haces una propuesta técnica, después haces una propuesta económica, cuánto vas a cobrar, ellos hacen el proceso de adjudicación y obviamente te hacen llegar una nota y te dicen, usted, su firma ha sido adjudicado, ¿verdad? Contrato de prestación, si hay que dar contrato, orden de proceder y los adendas que podrían existir respecto del contrato, ¿no? Planificación, aquí está, MP, ¿no? En este mismo legajo, cuestionario de evaluación de control interno, ¿no? Después, hoja de cálculo de nivel de precisión para ver, digamos, cuáles son los montos relevantes, cuáles son los montos no relevantes, ¿no? Elefantes, chanchitos, vamos a identificar aquí, cálculo de nivel de precisión, error tolerable, análisis de planificación, la parte de la comparación de los estados financieros, incluso cronograma de actividades siempre tenemos que tener presente, ¿verdad? ¿Cuántos días tenemos para ejecutar la auditoría? ¿No? ¿Cuál es el plazo? ¿Verdad?
El plazo, o sea, ese es preponderante por si acaso. Si ya tengo un contrato por 20 días o 30 días, pues tengo 30 días para ejecutar el trabajo, ¿no ve? No voy a poder justificar. Peor en las públicas, no voy a poder justificar, ¿sí? Va a haber incumplimiento de contrato. Después, cuadro de presupuesto de tiempo, horas auditor, ¿no? Aquí, legajo corriente. ¿Qué cosa podemos archivar en el legajo corriente? Por ejemplo, el balance general, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados, estado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, ¿no? Después, información sobre aspectos relevantes, seguimiento de los puntos del dictamen del auditor anterior. Si hubo observaciones del auditor anterior, necesito hacer seguimiento para ver si se implantaron o se mantienen, ¿sí? Si se mantienen, lo voy a mantener, ¿no? Pero voy a mencionar en el sentido tal, ¿no ve? Como se expresa en el punto tantos del dictamen del auditor anterior, o sea, voy a hacer referencia, porque no es mi observación, ¿no ve? A menos que complemente esa observación con algún documento que no se haya mencionado, ¿no ve? Y eso puedo comentar cuando vaya a visitar al auditor y decir, ¿y por qué no ha mencionado esto? Me podría decir, ah, no, esto no nos ha entregado esta información, ¿no ve? Entonces, quizás esa observación puede volverse mío, ¿se dan cuenta? Pero si no encuentro nada, si se mantiene sin alteración alguna esa observación del auditor anterior, entonces no es mío, ¿no ve? O sea, no es mi observación, sino es esa observación del auditor anterior. Entonces, en algún lugar tengo que decir que esa es observación del auditor anterior, ¿no ve? Entonces, diría, tal como se expresa en el dictamen del auditor anterior, ¿no ve? No sé en qué punto, referido a tantos, ¿no ve? Que esta situación se mantiene sin alteración alguna, ¿no ve? Que no ha sido corregido, ¿no? Puntos de atención obtenidos en la auditoría también es importante, ¿no? Vamos a ir, el supervisor es lo que va a estar monitoreando todos los días y decir, a ver, ¿tenemos alguna observación? Si encontramos alguna observación relevante, entonces le vamos a dar más importancia, ¿verdad? Más énfasis para tratar de documentar y que existe esa observación correspondiente. Listo, aquí está el legajo corriente, ¿verdad? Cuando tengamos balance general, pues lo vamos a llevar, digamos, a la disponible, al B, exigible, al C, realizable, a D, cargos diferidos, E, activo fijo. Algunos lo llaman aquí, por si acaso, al pasivo lo ponen A, B, B, C, C, ¿sí? Pues los comento, ¿no? Yo también puedo poner A, B, C, D, F directo, ¿sí? Van a ver algunos libros donde ponen aquí, digamos, en el pasivo empiezan otra vez de A, pero ponen doble A, así, doble B, doble C, ¿no? Entonces es una forma de referenciación, o sea, no puedo decir que está mal, está bien, ¿verdad? Y si pongo así seguidito, también, ¿no? Aquí en la parte de ingresos puedo poner II, ¿no ve? O puedo poner RI, resultado ingresos, resultado ingresos. No hay tantas formas de referenciación, simplemente es una forma de expresar que así podría referenciar los papeles de trabajo. Y alguien podría decir, pero yo no tengo realizable, no vendo nada, listo, entonces no hay CEPS, ¿no ve? Va a desaparecer aquí, realizable, y estos cargos deferidos o gastos de organización, ¿no ve? Entonces, el gasto de organización será C, ¿verdad? Eso se vuelve el C, ¿no? O sea, muchas empresas, por ejemplo, siguen utilizando la cuenta de gastos de organización, ¿verdad? Pero, de acuerdo al decreto 24051, el gasto de organización solo tiene que ser el 10% del capital pagado. Sí, pero así lo revisamos, ¿lo ve? Sí. O sea, no solamente es decir gasto de organización, amortización, ya está bien, eso ya es uno de los procedimientos que tengo que hacer, ¿no ve? Pero después el cumplimiento de la norma, ¿no ve? Dice que el gasto de organización tiene que ser el 10% del capital pagado. Listo, así que si los gastos de organización se han acumulado por encima, ¿no ve? Entonces yo puedo decir que no corresponde contabilizar como parte de gasto de organización, ¿no? Y que además también la norma dice, si yo quiero, lo puedo amortizar en un solo año, todo, ¿no ve? O sea, puedo ver que este año tengo mucha utilidad, ¿verdad? Estoy viendo que voy a pagar mucho impuesto, así que si conozco la normativa tributaria, lo que puedo hacer es, pues, amortizar el 100% de los gastos de organización, ¿no? O en su caso, dice también que puedo amortizar en los años que corresponde, ¿verdad? 4 años para la amortización de los gastos de organización. Son sugerencias, eso quiero que lo tomen así, son sugerencias, ¿no ve? Si alguien conoce algún texto diferente, entonces, bueno, pues también puedes aplicar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de uniformar en nuestros centros de trabajo. Listo, ¿no? Legajo corriente, dictamen del auditor independiente, o sea, ya de nosotros, ¿no ve? Balance general auditado, estado de resultados auditado, estado de evolución de patrimonio auditado, estado de flujos de auditado, notas a los estados financieros auditados, ¿no? Esto es de nosotros, pero ya paralelamente tenemos que tener estados financieros debidamente firmados, ¿no? He visto algunos problemas que se presentan, ¿no? Aparecen otros balances con otros montos diferentes, pero ¿y por qué no has conseguido firmado, no? Entonces, si bien ya, digamos, nos va pasando un preliminar, dos preliminar, hay que decir, pues de una vez ya termine, ¿sí? Que nos pasen un estado financiero definitivo con la firma de los responsables para evitarnos problemas.
O por ahí cuando estoy yendo a discutir el informe aparece ya otro balance, ¿verdad? Que no ha sido de mi conocimiento. Entonces, ¿qué va a pensar el socio de mí? ¿No ve? Porque el socio participa en la discusión de los informes. Entonces, tengo que exigir nomás y decir al contador, ¿no ve? Si existe algún cambio, pues me tiene que proporcionar, ¿no ve? Y por lo menos que me diga qué es lo que ha cambiado, cuál es el asiento que ha incorporado, ¿verdad? No voy a volver a revisar todo, ¿no? Entonces, decir, si tienes algún cambio, pues infórmeme, ¿sí? Y páseme ese asiento, quiero ver cuál es el ajuste que has incorporado, ¿verdad? Informe sobre el control interno y seguimiento, ¿verdad? Informe del control interno, aquí voy a acompañar la carta de control interno, y después el control interno propiamente dicho, que tiene observaciones, recomendaciones y comentarios, y el informe de seguimiento de las observaciones. Listo, ¿no? Después control de confirmaciones, confirmación a entidades financieras, confirmación a clientes, confirmaciones a inversiones, confirmaciones a proveedores, confirmación a abogados, ¿verdad? Aquí también voy a archivar, ¿no? Las notas de envío, ¿verdad? Terminación del trabajo de campo, acta de discusión del informe borrador, hechos posteriores, contingencias si habría, ¿no? Y carta de representación de la entidad. Obviamente la correspondencia enviada y la correspondencia recibida, ¿no? Listo, podrían haber algunas deficiencias en la elaboración de los papeles de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cédulas sin referencias, correferenciación inadecuada, el contenido de la cédula no refleja la realidad, redacción de comentarios confusos o en exceso, ¿no? O comentarios que sí, que aparecen, digamos, o observaciones que siempre aparecen a comentarios, no dicen el monto, ¿no? Los importes analizados no coinciden con los estados financieros, eso sería terrible, ¿verdad? Cuando he preparado las sumarias me han pasado un estado financiero, ¿sí? Me he olvidado cambiar, ¿no? Entonces debo tener por eso justamente cuidado, o sea, todo el equipo tenemos que trabajar, no solamente el responsable, ¿verdad? Todo el equipo tenemos que movernos, porque si hemos hecho las sumarias, las subsumarias, hojas de análisis con el balance, si nos dicen que han cambiado, hay que pedir la información, pero ¿qué es lo que han cambiado, verdad? Porque si no, ahí voy a perder mi tiempo por si acaso, ¿no? Se adjuntan fotocopias en exceso y son elegibles, ¿no? O sea, ¿para qué tanta fotocopia, verdad? Los papeles de trabajo, ¿no? Ahora eso no se nota nada, ¿no? Son borrosos, ¿verdad? Eso, se incluyen cédulas o datos sin evidencia del trabajo realizado. Existen, digamos, cédulas, hay papel de trabajo, pero no dice qué cosa es lo que has hecho, ¿no ve? ¿Qué trabajo has hecho? Cédulas sin evidencia de quién les elaboró, quién ha revisado, ¿no ve? O sea, dónde están los iniciales de la persona que ha preparado, en qué fecha ha preparado, dónde está su rúbrica, ¿verdad? ¿Quién ha supervisado, ¿no? Utilización de marcas confusas, ¿no? Respuesta a cuestionarios sin respaldo, ¿verdad? Esas cosas más o menos son deficiencias más comunes. Quizás podemos mencionar algo más, pero son los más relevantes que yo podría cometer, ¿no? Responsabilidad del auditor, ¿no? Propiedad de los papeles de trabajo, conservación y protección, confidencialidad y acceso, ¿verdad? Vámonos con este, decimos, propiedad de los papeles de trabajo, ¿sí? A ver, los papeles de trabajo son propiedad de la empresa de auditoría. Este derecho de propiedad está sujeto a las limitaciones impuestas por la ética profesional. Pero si existe un requerimiento judicial, no puedo acudir a la ética profesional. Tengo la obligación de entregar. Si el juez me ordena, ¿no ve? Obviamente en coordinación con el cliente, no puedo alegar, son confidenciales. Tengo la obligación de entregar los papeles de trabajo. Listo, a ver, los papeles de trabajo son propiedad de la Organización de Auditoría, Contraloría General del Estado, ¿no? Unidades de auditoría interna y firmas de auditoría externa, ¿no? Sin embargo, el derecho de propiedad está sujeto a aquellas limitaciones impuestas por la ética profesional, establecidas para prevenir la revelación indebida por parte del auditor sobre asuntos confidenciales relativos a la entidad. Solamente deberá entregarse en cumplimiento de normas de control y por razones legales, los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, no puedes entregar los papeles de trabajo a cualquiera, sino que por eso justamente nosotros cuando queremos tener acceso a los papeles de trabajo del auditor anterior, solicitamos al cliente para que envíe una nota, ¿no? Una nota solicitando que nosotros queremos tener acceso a los papeles de trabajo. No es que nosotros tomamos directamente contacto con el auditor y le decimos, yo necesito los papeles, ¿sí? Va a decir que te autorice él, el cliente correspondiente, ¿no? A ver, acceso. De acuerdo a la ley establecida en el inciso C del artículo 42 de la ley 78 de Administración y Controles Gubernamentales, la Contraloría podrá conocer los programas, los labores de los papeles de trabajo de la auditoría que realicen las unidades públicas, unidades de auditoría interna y las firmas o profesionales independientes sin afectar la responsabilidad de los mismos. Obviamente van a revisar el tipo de trabajo que hemos realizado, ¿no? Si llegan a la conclusión que no hemos cumplido con las normas, peor de los casos, hay que devolver lo que hemos cobrado. Sí, porque nos van a iniciar un proceso. ¿Sí? Y mientras estemos en proceso, vamos a estar inhabilitados para hacer las auditorías.
Aquí también podemos ver la parte de la conservación, ¿verdad? Relacionados con exámenes de auditoría en los cuales no constan responsabilidades, 5 años como mínimo, artículo 1507 del Código Civil, ¿no? Que involucren aspectos relacionados con responsabilidad civil y penal, 10 años como mínimo, artículo 40 de la Ley 1178, ¿no? Que contengan documentación legal del Estado, ¿no ve? Indefinido, estos documentos, ¿no ve? Decreto Supremo 2244 y 2245, ¿no? Entonces aquí es necesario conocer, que esas, me estoy olvidando de algo más, ¿no? Aquí, pero es importante que nosotros conservemos los papeles de trabajo. Conservación y protección. A ver, tendríamos que quedar ahí, creo que no nos falta mucho por ese caso. Mañana al empezar haríamos, creo que faltan unas 5 diapositivas. ¿Estás ahí, Brian? Hola, hola. Creo que sí, licenciado. No sé Sí, si por favor. los participantes tuvieran alguna consulta, tienen habilitados sus micrófonos para que puedan realizar las mismas. En este momento en el chat tenemos 3 consultas. Se lo leo, licenciado. Eh, Vamos. la primera consulta de la licenciada Yolanda Salinas indica lo siguiente. Si hay una observación que va como punto de dictamen, ¿ya no se redacta en el informe de control interno? Cuando ya, digamos, la observación estamos planteando en el dictamen, ¿no ve? En el dictamen deberíamos plantear esa observación con todas las características, ¿no? Entonces, si llevamos al control interno, estaríamos repitiendo la observación, ¿sí? Ya no se debería incluir en el informe de control interno, a menos, ¿no ve? Que la observación que hagas en el dictamen sea general, ¿no ve? O sea, que no tenga toda la información necesaria y suficiente, ¿no ve? Si la observación es general en el dictamen, entonces me veo obligado a incluir en el control interno con toda la información, ese hallazgo de auditoría. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una segunda consulta del licenciado. Hoy en día se siguen manejando papeles de trabajo en hojas de 7 o 14 columnas o ya se están manejando en Excel. La última parte no la escuché. ¿O ya se está manejando en qué? A ver, no. Eh, ¿Se siguen manejando papeles de trabajo en hojas de 7 o 14 columnas o se están manejando en Excel? No, hay empresas, por ejemplo, que siguen manejando algunas hojas físicas, por si acaso, 17, 14 columnas, pero paralelamente utilizan algunos papeles de trabajo de Excel. Es más, las firmas grandes en nuestro medio, ¿no ve? Ya tienen software para elaborar sus papeles de trabajo, ¿no? Pero el hecho que tenga software para elaborar los papeles de trabajo, pues no significa que no debemos tener conocimiento de los papeles de trabajo, ¿no? Obviamente, no todos tenemos acceso a ese software para elaborar los papeles de trabajo por el costo que tiene esto, ¿no? Ojalá es que alguno de ustedes tenga la suerte de poder utilizar, ¿verdad? Tengo conocimiento que las firmas grandes están utilizando software para elaborar sus papeles de trabajo, ¿sí? En Excel conozco poco por si acaso, pero casi la mayoría utilizamos Excel, ¿no? Para elaborar nuestras hojas de análisis y en algunos casos obviamente utilizamos alguna hoja, alguna vez, ¿no? Una hoja de 7 o 14 columnas para respaldar nuestro informe. Licenciado, tenemos una segunda consulta que indica si cómo puede afectar, en nuestra opinión, el no tener acceso a los papeles del auditor antecesor debido a que a veces no se los proporciona. Eh, Al final sería una limitación, ¿verdad? Es una limitación, pero sin embargo, digamos, existen sus observaciones, sus hallazgos en el papel de trabajo, ¿no? Está incluido en el informe, digamos, sus observaciones. Entonces, simplemente, digamos, es cuando yo no tengo alguna duda, ¿no ve? Alguna duda respecto de cómo ha planteado la observación, puedo ir a visitar, puedo ir a verificar para poder, digamos, coordinar y salir de esa duda, ¿no? Si al final, si no tengo acceso a esa documentación, bueno, pues voy a tener que aplicar algunos procedimientos alternativos, ¿verdad? No sé, puedo conversar con el ejecutivo que ha sido contraparte de la auditoría de la gestión anterior para poder justificar. Y si esto no ha sido implementado, pues yo voy a incluir la misma observación en el dictamen. ¿Sí? No tendría que afectarme, a menos que esto, ¿no? A menos que esta observación, digamos, haya sido planteado inadecuadamente o indebidamente, o no se entiende, digamos, ¿no ve? Es muy general el hallazgo. Si es muy general el hallazgo, entonces voy a tener que volver a análisis, por si acaso, ¿sí? Porque si está en los estados financieros, y voy a tener que formarme mi propio criterio
para poder incorporar nuevamente en el informe de auditoría. Súper. Tenemos 3 consultas más. La primera indica, ¿cuál es el tiempo que se debe conservar los papeles de trabajo de una auditoría? Justamente es esto. A ver, ¿sí? Ver, es este por si acaso, aquí está. Tipos de papeles de trabajo relacionados con exámenes de auditoría en los cuales no constan responsabilidades, ¿no ve? Aquí se establece, no hay muchos otros documentos, 5 años como mínimo, dice, ¿no? Código Civil, artículo 1507, ¿no? Que involucren aspectos relacionados con responsabilidad civil y penal, ¿no ve? 10 años, ¿no ve? A pesar que actualmente las deudas, ¿no ve? Con la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, no prescriben, ¿verdad? Entonces, esos tendrían que conservarse por siempre, por si acaso. Y al final dice que contengan documentación legal del Estado, ¿no ve? Indefinidamente, ¿no? Tal como establecen estos decretos correspondientes. Súper. La segunda consulta indica lo siguiente. ¿En qué difieren los papeles de trabajo en el sector público y sector privado? En realidad, no tenemos tantas diferencias, ¿no? Existen más bien similitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector gubernamental está totalmente normado, ¿no? Y obviamente ahí se aplican las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Más bien por analogía, por buenas prácticas, ¿no? Deberíamos tomar lo que se hace en el sector público, ¿sí? Obviamente la parte de los ingresos que tienen ellos, ¿no ve? Que son recursos del Estado, es diferente de una empresa en la parte de ingresos, ¿no? O sea, similitudes existen, diferencias casi, ¿no? Casi nada. En la forma de análisis, lo más, digamos, importante, o sea, lo más exquisito, y está en el sector público, ¿sí? Así que puedes aplicar, digamos, por buenas prácticas lo que se hace en el sector público en la parte privada. Lo que no puedes aplicar son las normas, ¿no? Que son de cumplimiento obligatorio para el sector público, ¿verdad? Y que no serían aplicables a las empresas privadas. Tenemos una consulta más. En el caso de dietas de una sociedad anónima, ¿es válido el devengamiento mensual? ¿Qué tipo de trabajo podría realizar para validar la cuenta? A ver, en caso de dietas, en una sociedad anónima, ¿sí? A ver, si tenemos la cuenta dietas, bueno, pues vas a devengar porque supongo que no debes tener plata para pagar, ¿no? Pero debemos estar conscientes de que existen las reuniones, ¿verdad? Que han, digamos, participado en reuniones constantes para tener, digamos, derecho, ¿no? A estas dietas, ¿verdad? Entonces, yo creo que si existe un compromiso de pagar en el momento que tengamos disponible, no habría problema con los devengamientos, ¿no? Entiendo yo en el sentido de que si devengamos es porque no tenemos plata para pagar, ¿verdad? Si tenemos plata, inmediatamente, digamos, si sabemos que han asistido en las reuniones correspondientes, si esto se pueden demostrar, digamos, en las reuniones, en las actas y resoluciones del directorio, entonces, si el estatuto, ¿no? O establece en ese sentido, entonces correspondería el pago. Perfecto, licenciado. Una consulta más. ¿Los papeles de trabajo deben ser sí o sí impresos o se los puede tener en digital, CD u otro medio de almacenamiento? ¿Habrá alguna norma actual que se haya implementado por la pandemia? Por la pandemia, no solamente ahora, por si acaso, sí, ahorita a lo mejor no estaba en la primera clase, ahorita vamos a ver, por si acaso, con la norma más, o sea, en la parte de la definición, para que quede bien claro. Esas son dudas normales que existen. Por favor, unos minutitos para que pueda ir aquí. ¿Sí? A ver, respaldar, tiene propósitos, es resultados esperados, a ver, activo. A ver, de aquí podemos empezar, ¿no? Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados, recibidos por los auditores en conjunto, constituyen los papeles de trabajo. A ver, aquí está. ¿No? Aquí podemos ver
Aquí vamos a ver la NIA 230 y la NIA, aquí, por si acaso, para que no podamos decir cómo establece, digamos, respecto de los papeles de trabajo, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, ¿qué dice, no? El auditor deberá documentar, sustentar los asuntos que son importantes para respaldar la opinión de auditoría y como evidencia que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Aquí abajo dice, la documentación está constituida por el material preparado, o sea, por los documentos que preparamos, los papeles, o por los que obtenemos los papeles también, conservado por el auditor en relación con el trabajo de auditoría, ¿no? También dice que los papeles de trabajo pueden tomar la forma, así dice, la forma de datos contenidos en documentos, magnífico, películas, medios electrónicos y otros medios, ¿no? Y eso está establecido en la NIA, en las normas internacionales de auditoría. Perfecto, licenciado. Tenemos dos últimas consultas más. La siguiente, ¿qué contiene el legajo resumen? El legajo resumen. A ver, el legajo resumen es el informe que ya vamos a emitir, ¿sí? Entonces, el legajo resumen primero contiene el informe del auditor, ¿no? O sea, el dictamen que vamos a emitir, el informe que vamos a emitir, ¿no? Obviamente, al informe acompañamos los estados financieros, balance general, estado de resultado, estado de evolución, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Parte 1, ¿no? Parte 2, obviamente vamos a adjuntar, si tiene dictamen tributario, ¿verdad? Dictamen tributario, la información tributaria complementaria y los procedimientos mínimos. Eso sería un anillado, ¿verdad? Porque eso tiene que ir al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y adicionalmente haremos otro cuerpo, otro anillado, ¿no? Que contendrá, digamos, hallazgos, informe de control interno e incluso el seguimiento a las observaciones del auditor anterior, ¿verdad? O cualquier otro informe adicionalmente que pueda pedir aquí, normalmente en la parte de cooperativas, ¿verdad? Porque hay que hacer análisis de cartera, o sea, hay muchos informes que hay que elaborar, digamos, no es lo mismo en las otras empresas. Eso es la parte del legajo resumen. Ahí adjuntaremos después las confirmaciones, adjuntaremos acta de discusión del informe y otros documentos. Perfecto. Y la última consulta, ¿cuál es la diferencia entre el legajo corriente y el legajo permanente? La diferencia es que en el legajo permanente vamos a archivar la documentación legal de la empresa, ¿sí? Esta documentación me sirve para hacer consulta continua, ¿sí? Por ejemplo, minuta de constitución, manuales administrativos, organigrama, ¿no? Reglamentos, por eso digo manuales administrativos, ¿no? Eso va a estar en el legajo permanente, ¿sí? Y en el legajo resumen está el resultado de la auditoría, el informe que vamos a emitir como producto de la auditoría, como producto del examen de la auditoría a los estados financieros. Perfecto, no tenemos ninguna consulta más. Más bien tenemos mensajes de agradecimiento por compartir su conocimiento y la experiencia, licenciado. Y sí, también indicarles a los participantes, también vamos a organizar un segundo taller con el licenciado César Nino, también si nos puede apoyar con el tema de los informes de auditoría. Bueno, hasta ahí estaríamos terminando la tercera parte del taller de papeles de trabajo. El día de mañana nos encontramos con la cuarta parte. Que tengan todos una excelente noche. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Agradecer por su participación, ¿sí? Hasta mañana. Dios mediante. Hasta mañana, licenciado. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana.